Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Miércoles, hace buen tiempo, ¿eh? Hemos venido de la calle y hace muy buen tiempo hoy, miércoles. Y tenemos aquí Purgatrole, que está cogiéndole aquí la mano por la cara a Keiko. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Purgatrole? Que Keiko, que hoy es Play 4, ¿eh? PlayStation 4 y mola menos. Bueno, le gusta más a Keiko por el tema de que con esto no hay dinerito que gastarse, ¿eh? Va bien para ahorrar los directos de PlayStation 4. Gracias también Keiko que está aquí la segunda, el Rune ahí aceptando tercera posición, Lokimara por ahí también muy guapa, ella también aparece siempre por aquí, muchas gracias a todos. Y ¿quién más tenemos por aquí? Y Pilder Z también, muy buenas, ¿qué pasa? FOMO cero, sí, bueno. A ver, hay cositas en PlayStation que no salen en Switch, que eso es lo que hay que... De hecho, hoy hemos pecado. De hecho, Eva ha hecho un reel de PlayStation en TikTok, de dos cositas que hemos cogido en game. Ahora lo paso. Ahora lo pasará Eva, que estaba muy bien de precio. La tercera cosa que queríamos comprar no hemos podido porque se ha agotado. Era el Far Cry, la edición exclusiva de Game, que le habían puesto a 9,90 y pico ayer. Hoy nos hemos pasado y ya estaba ya, vamos, no había quedaba ninguna sola unidad ni en tiendas ni en almacén. Una locura. Y luego veréis los dos juegos que los enseñaremos al final, que hemos cogido hoy en Game, que hemos esperado a cogerlos a buen precio, y juegos que salieron en casi 70 euros. Los hemos cogido por 14 y pico cada uno. Más los puntos esos que nos acumulan. Dice Runa, a ver si me animo viendo jueguecitos de PS4 porque vaya chafada con el Metaphor en el Game. Ya, yo tengo más chafada que esa, Rune. Se había abierto ficha de que iba a salir en PlayStation 4 el Metaphor. Digo, pues lo podré jugar en Play 4, por lo menos lo podré tener en físico. Pero al final la gente de PlayOn, que son distribuidores conjuntamente con Sega, han desechado la posibilidad de sacarlo en físico en PlayStation 4 en Occidente. Solo se queda en Japón. Me había hecho ilusiones porque se había listado, se había abierto ficha en Amazon, también en Extra Life. No sé si os acordáis que lo habíamos comentado por aquí hace un par de semanas, un domingo. Y digo, mira, podré comprarlo en físico en PlayStation 4. Pues nada, ahora la única manera de poder jugarlo es bien jugar, si sale en PC, jugarlo en PC. O cuando pille la Play 5, que vete a saber cuándo. O sea que nada, ahí se quedará. Una pena. Hola Soli, hola guapo, ¿qué tal? Nada, eso sí, pinta espectacular el Metaphor, el Fantacho. Lo de Game es esperpéntico, unidades exclusivas de Game, y la web es un cagarro de mala, se bloquea, ya ha pasado esas, ya se pasa canutas ya con ellos ya, en alguna otra ocasión con alguna coleccionista, y lamento porque ha habido muchos compañeros como tú, Rune, que ya lo habéis comentado, que os habéis quedado sin posibilidades, a pesar de que habéis estado todos a las 4, hay pendientes de poder cogerla. Una pena, además creo que sí que merece la pena tener la coleccionista, creo que no es un precio muy alto, viene la Steelbook, vienen cositas chulas y el juego tiene pinta que le van a meter amor y que va a estar muy muy guapo. Viendo el equipo que viene, que parece que es una mezcla entre Persona y Shin Megami en un mundo creado desde cero, fantasía total, ¿eh? A ver, una pena. 2 minutos que ha durado, claro, si es que, a ver... imaginad que lo ha pillado Game, no sé, las que les habrán asignado 400, 500, no creo que más unidades en toda España. Si sois 10.000 los que las queréis, y además anuncian a bombo y patrillo la hora y tal, tampoco es una web la cual pueda eliminar los bots, que los bots entran ahí, pues no hay posibilidades. De hecho, conozco gente, trabajadores de Game, que también estaban pendientes para poder comprarla y no han podido. Entienda, Fíjate hasta el punto de problema que tienen. Hola Corru, ¿qué pasa guapo? ¿Qué tal? Dice, con Game siempre la mejor estrategia es estar en delante de la tienda, es la única garantía de conseguir una edición. Bueno, ni así, Corru, ni así. Hemos estado hablando con ellos y ellos tampoco han podido.
Ha sido muy loco lo del el Refantasio este. Supongo que alguien habrá podido coger, pero ha sido loquísimo. Ha sido un minuto y medio más o menos, 2 minutos, no llega. Encima si les ha bloqueado también a ellos, entienda. No podían ni siquiera... Es una locura, o sea, es que es normal. A ver, el juego pinta muy bien, pinta espectacular y viniendo del equipo que viene. Hace unos años, si hubiera salido este mismo juego, hubiera pasado sin pena ni gloria, pero parece que empieza a conocerse la saga Persona y Shin Megami Tensei, el equipo de Atlus empieza a calar hondo, a calar en la psique, y ahora parece que lo que sacan tiene bastante repercusión. Y nada, y va todo el mundo a por ello, ¿eh? Y aquí os dejo el canal de Corru en YouTube, ya sabéis, canal ya muchos años. Pasaros por ahí que os va a sacar una sonrisita de cositas que compra y el famoso Corrufomo. Pasaros por él, por el canalcito, un follow y ver disfrutar del material que enseña, ¿eh? Aquí os dejo su canal de YouTube. Dice Rune, la gente con la presentación que hicieron el otro día subieron el hype mucho. A ver, ya no lo supieron el año pasado. ¿Os acordáis cuando en la Gamescom fue? En la Gamescom y en algún evento que también hizo Xbox, que también hizo algún evento que le dieron mucha cabida al juego. La verdad es que ya no se nos puso los pelos como escarpia, estábamos así. Yo estaba contentísimo de que se había abierto ficha para la PlayStation 4 y al final han desechado la opción de sacar el occidente en Play 4 en físico. En fin, una putada. En mi caso, en mi caso. Hola John Songu, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos a enseñar un poquito de el especial ya, el volumen 8 de PlayStation 4. Y este volumen he sacado casi 120 títulos, pero no es porque haya querido sacar más, es que los tengo en habitáculos, en este caso casi todo sencillo, y que había más juegos. Voy sacando mitad de habitáculo, voy sacando lo que hay, ¿no? Y aún nos quedarían 7 partes de habitáculo más, o sea, nos quedarían para hacer 7 especiales más además de este. Pero bueno, son 110, 115 juegos. A ver qué os parece. Hay mucho que igual conoceréis, otros que no, quizá no tanto, algunos de importación. A ver qué tal es el especial, iremos sacando, como siempre. Y venga, vamos a preparar pantallita. Aquí la pantallita de unboxing, de todo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con un juego de inicio de generación de PlayStation. Que además esta saga es muy longeva. En este caso a mí me encanta, y otro grande también de YouTube, el bueno de Barugón, que estará con nosotros, ya sabéis, en el podcast del viernes, conjuntamente con Diego Último Cartucho, estaremos los tres, que el pobre Jack no estará porque está el hombre trabajando por Europa, ahora creo que estaba en Grecia por ahí. Esta saga, la Air Defense Force, una saga muy longeva que hizo sus inicios en PlayStation 2 en Japón, en esas Siles Sample 2000, y aquí nos encargamos de matar a todo bicho viviente, todo insecto posible, y a mí me encanta, esto lo disfruté muchísimo. Y que esta parte, que a pesar que era muy barata, la sacó PQ hace mucho tiempo, creo que a inicio de generación más o menos. Y que esta nos llegó. Igual que nos llegó, yo ya creía que no llegaría en la quinta parte. Esta ya la daba por perdida, porque salió casi 2 años después de que salió en Asia, Japón. Es la quinta parte. Ha pasado sin pena ni gloria. Esta quinta parte. La portada, como podéis ver, bastante sosona. No da mucho que ver de lo que nos enseñan. Y además salió, como podéis ver, a precio muy, muy bueno. Y era la época plena del cuponcito y poco más de 20 euritos se vino a casa de salida. Hola, Baru, esto es de los tuyos, ¿eh? Esta saga yo sé que a ti te da en la patata. ¿Qué pasa, guapo? Y aquí también, como vemos, parece que hemos invocado antes a Bueno de Baru. Aquí os dejo también su canal de YouTube, que además es gran amante de los VHS y gran cinéfilo. Pero ese hay que darle la vuelta a la carátula, ya, sí. Bueno, ahora el tema es la sexta parte,
En la sexta parte no sé si ha salido ya, a punto de salir. En Asia, Japón, que viene con inglés, la asiática. Parece que no llegará aquí, lo que está muy cara. De salida ha salido un precio muy alto, la asiática con inglés. Si al final no llega a salir, estoy esperando, si no sale al final, pues tendremos que ir a importar y pagar el suplemento X, porque está bastante cara. Hola, Kiri Chanchelo. La sexta sería solo en Japón, pero tenía que llegar a final de este año a Asia. Sí, Baru, yo estaba, pero el caso es que estaba sobre los 70, a veces está en 80, ¿eh? Depende cómo les da a los de Play Asia. Está carísima. Por eso estoy ahí, que si cogerla, que si no cogerla. Está muy cara esa versión. Claro, la japonesa no tiene inglés, solo obviamente inglés es la asiática. Como bien dice Baru. Bueno, un juego también... de los primeros de Idea Factory, que como sabréis, estos sí que no llevaban el USK en portada y eran totalmente localizados al idioma español, cosa que cambió con la distribución a través de su página web online y solamente Amazon, muchos de sus títulos haciéndolos multi 3 o multi 5, y en este caso la Death on Request, que es solamente para España. Este además creo que solo llegó nuestra unidad a FNAC, me acuerdo muchísimo. Solo llegó nuestra unidad a FNAC. Costó mucho, tuvo una distribución muy mala este juego, esta primera parte. Crichanchero, no, nosotros no hemos pillado la especial de Metafor, ni lo hemos intentado porque no, PlayStation 5 de momento nada, aunque sé que hay gente que lo ha intentado y se ha quedado ahí, en un plus. Tú lo pillaste en el NAS de liquidación. Tú tuviste mucha suerte, Baru. Tú eres un tío con mucha suerte, ya lo sé yo. Bueno, y la noticia, Barubón y compañía, es que se acaba de anunciar, hoy mismo creo, hoy o ayer, que sale la tercera parte de Death and Request en Japón, creo que llega en verano, para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch. Así que la veremos pronto por aquí. Posiblemente a los poquitos meses de salir en Japón, se viene la tercera parte del juego. Además creo que la tenía por aquí apuntada, le han denominado no como tercera parte, sino como un sobretítulo. Lo tenía por aquí. Code Z, Code Z, Code Z. O sea que sí, tendremos secuela de esta. Sí, buena noticia, sí, bueno. Al final este juego es un juego, a ver, no es un must have, ni mucho menos. Es un título oscuro, más adulto, de corte más adulto, dentro de lo que sería la línea que suele editar Idea Factory, que está bastante bien, porque normalmente que lo que edita Idea Factory es bastante más juvenil, más un público más joven, pero este sí que tiene un corte más adulto. Dice Kiri Sanchelo, qué locura, no duró ni 20 minutos el stock. Yo lo pillé, bueno, 20 minutos no, ni 2 minutos. Ha sido locurísima. Ha sido esperpento el show que se monta en game con este tipo de ediciones. Bueno, otro que para mí le tengo mucho cariño. Es una saga muy guapa, Deception, el Nightmare Princess. No deja de ser la edición mejorada de la edición que salió en Vita y PlayStation 3 de esta saga, que no es más una saga en la que nos dedicamos con Kagero, una de las personajes o chicas que salen aquí, a defender un castillo, un torreón, con la implementación de trampas para que los malos, los masillas estos que quieran subir hasta la torre, pues cargárnoslos antes de que lleguen. Es un juego, es una franquicia muy longeva. De hecho ya salió uno aquí en Europa, el Trap, salió con el nombre de Trap, ya salió por aquí, que era, no sé si era el 2 o el 1 o el 2 del Deception. Pero vamos, que este no deja de ser la edición mejorada que ya salió en PlayStation 3. Sí, a ti te encanta esta saga, está muy chula, es una saga bastante desconocida y muy original, la verdad. Como podéis ver, las trampas son de la rehostia, algunas son bastante locas. Sí, era el 2, ¿verdad? El de PlayStation 2, y creo que el 1 salió en Play 1, pero el 1 sí que no salió de Japón. El 1 creo que no salió de Japón.
Sí, como dice que sí, tenéis razón, también Corro lo confirma, sí. Dice Soli, aprendí inglés con el 1 de PlayStation 1. Hola Macarra, aquí tenemos otro compi. Vale, primero se llama Deception. Vale, perfecto. Ya tenemos... Voy a hacer aquí una pequeña promo también a Macarra. Aquí os dejo su canal, otro guapo, con canal de YouTube, jugación a tope. Bueno, vamos a otro juego. Como podéis ver, hoy vais a ver mucho RPG y mucha estrategia también. Hay bastante estrategia en este lote. El God Wars, no el God of War, sino el God Wars, distribuido por NES. Future Past es un juego de estrategia o táctico, RPG táctico, por casillas, muy chulo. Quizá le ha empezado a darle un poquito de renombre más ahora. Cuando la edición de Switch, por ejemplo, la española y la americana, porque la americana también está bastante subida a tono, aunque ha habido una pequeña reedición en Video Game Plus, a conocerse. Un juego muy interesante y táctico. Y como podéis ver, también hay juegos de NES que están totalmente localizados al español, lo que es la contraportada. Una gozada. Hombre, Miguel, gracias, guapo. Madre mía, ya 10 meses con nosotros, guapísimo. ¿Qué tal? Dice, este fue un Red Knight de MediaMarkt cuando molaban a 5 euros. Sí, sí, a ver, aquí como podéis ver, aquí pone 39, pero ya os digo que la oferta no fue esta, fueron 10-12 euros este juego, que lo compramos en Fnac, cuando estamos hablando hace por lo menos 5 años, y hace 5 años ibas al Fnac y era una gozada. Llegabas allí, no sé si se acordará Eva se ponía, ella empezaba por una línea por la otra y yo por la otra y empezábamos a buscar precios y tal, unas rebajas eran de locura, y a veces ponía un precio rebajado a 14,95, llegabas allí a pagar y me decían, no, aún está más barato, 9,95. Cosas así, eran otros tiempos, no como ahora. Dice, ese es más interesante en Switch, que es la completa. Sí, la completa es en Switch. Corro, además, incluso salió una coleccionista del God Wars en Estados Unidos, que esa le falta a Eva, Denise, que no salió en Europa, y esa también está muy guapa, pero bueno, eso es otro contar. Bueno, el que sale por aquí es el Valkyrian Arc, que hace poquito ha salido la segunda parte, distribuida por PQ. Que al cabo de un añito también salió en Switch. Lo curioso de este juego es que no tuvo distribución, a pesar de que era PQ, en España. Tuvo distribución exclusiva en UK, aunque algunas copias llegaron a Amazon, pero esto nos llegó a distribuirse fuera del territorio inglés de manera retail, a pesar de que estaba planificada, como podéis ver, con español aquí. Este lo compramos, me parece que en Shop, en la antigua Shop UK, este juego, este Valkyrian Arc. Bueno, vamos con Final Fantasy. Aquí veis la Royal Edition, con casi todo el contenido, casi, porque el último DLC me parece no venía, y la Day One Edition, que es la que yo jugué, y también tenemos por ahí la edición con Steelbook, que me parece que ya la enseñamos. A ver, lejos de comentar el juego como era, que a mucha gente no le gustó, a mí me gustó bastante, la verdad. Eso sí, no jugué la versión ya Royal, la edición completa no la jugué primero la Day One Edition. Y bastante baratas llegaron a Amazon, sí, las ediciones estas de Valkyrian, sí. Además me acuerdo, ves que es en inglés. Esta Royal Edition creo que la pillé también en Shop a 7 euros o 8 euritos, una cosa así. Muy barato. Algunas cosas las tenemos en inglés, porque era cuando la página de shop.es de UK vendía a unos precios de locura. A veces hacías con 100 euros, te traías 9-10 juegos, envío 2 euritos, todo el lote, y vamos, con 100 euros te traías medio catálogo de Play 4.
Sí, hay un montón de steals de este, tienes toda razón, Baru. Y el que coleccione Steelbooks en Switch están muy caras, pero las Steelbooks de PlayStation 4 hay algunas muy, muy, muy guapas. Muy guapas. Bueno, el auténtico Final Fantasy XII, el auténtico, el que hay que jugar, es esta versión internacional, que es la Zodiac Age, en la cual mejoraba mucho el sistema de leveo de personajes y habilidades, que tanto se quejaba la gente en el 12 de PlayStation 2, el original. A mí me gustó mucho. Ya sé que hay mucha gente que lo pone de vuelta y media, pero a mí el 12 me gustó mucho. No sé. En cambio, el 13 me dejó muy frío. El 13 sí que me dejó frío. Quizá el que a mí me ha dejado más frío de todos los que he jugado de Final Fantasy es el 13. Pero el 12 me gustó. Bueno, ya, y el 7, 8, 9 lo disfruté un montón. El 10 también me gustó. Y el 14 también. Esta edición es la España-Italia, como casi todo lo que distribuye, en este caso Playón, Cosmella en aquel momento. Dice Corru, lo que tengo pendiente, me quiero hacer con la versión de Switch, ya que considero que me será más fácil ponerme en el... Sí, además la versión de Switch, Corru, está bastante bien, la versión de Switch está bastante bien, el port, la vas a disfrutar. Dice Rune, el 13 es que tiene una introducción demasiado larga, te cuesta entrar en el juego mucho. Sí. A ver, lo vi demasiado pasillero en ciertas cosas, y muy fácil. Mira que los Final Fantasy hay un momento que contra ciertos bosses y ciertas tal se hacen muy duros. Me acuerdo del Final Fantasy 7, el 8 e incluso el 9. Había bosses que eran muy locos jugar, había que farmear mucho, subir de nivel y se hacía ciertas fases complicadas. Y el 13 me resultó como a veces directamente un paseo por el campo, no sé, lo vi demasiado fácil, la dificultad demasiado nerfeada, no sé, algo, no sé, no enganché con él, que puede ser también a veces las circunstancias, ¿no? Cómo te encuentras y cómo en ese momento lo juegas, igual lo juegas en otro momento y dices, ostras, qué bien. Bueno, uno que también, este sí que no lo he jugado, lo ponen muy bien, y de eso que tenemos la versión limitada y esta sencillita, mirad que venía con el precinto Chove, pero la de Snack. Y luego ya os enseñamos, creo que la otra edición, la limitada, que es caja de cartón, grandecita, que esa la encontró Eva, me parece que en un CEX a 7-8 euros, no sé si se acordará. Eva con la gatita. Pero bueno, es esta edición que es totalmente para España. Lo pone muy bien este, Además lo tenéis también en Vita. Pero el que sí que jugué y que me gustó, a pesar de que tiene sus carencias, es este Final Fantasy HD, el Type 0, juego que por fin llegó, un juego que salió en PSP y se quedó en Japón, no llegó a salir a Occidente, y que al final Sony lo recuperó conjuntamente con Square Enix y nos llegó a principio de generación en PlayStation 4 y lo pudimos disfrutar. Tienen las Steelbook, como dice Corus, y está todas muy guapas, las de Final Fantasy. Bueno, muchas de Square. Hay muchas Steelbook muy chulas de Square Enix. Dice Rune, esto lo tengo pendiente, lo recomiendo. A ver, es muy básico, Rune, Piensa que tienes que jugarlo con una perspectiva de no... ¿Cómo te diría? No esperarte demasiado. De hecho, este sí que es difícil. Este sí que tiene fases las cuales se hace muy duro avanzar. Al contrario que por ejemplo el 13, este sí que me acuerdo que tenía que levear bastante para ciertas partes, ciertos bosses, pero está chulo, la historia es diferente. Para jugarlo, si no buscas muchas pretensiones a nivel gráfico, no buscas, porque es verdad que a nivel gráfico se nota desfasado porque no deja de ser un remaster de un juego de PSP, pero creo que lo disfrutarás. Mejoran algo el control, Rune, eso sí que es verdad, que lo mejoran un poquito.
Pero vamos, un poquito, o sea, no es una maravilla. La edición, como podéis ver, en la española, para España. De hecho, yo no me acordaba que tenemos la Collector de este. Tenemos la edición coleccionista, que cuando tengamos que enseñar las coleccionistas, que está la edición coleccionista, nos la dejó un precio estupendo hace un par de años que estuvimos en Caoto. No sé si se acordará Eva, en Caoto. Dice Caoto, no te preocupes, yo tengo una cosita aquí, Tony, que te va a gustar. Y me sacó una coleccionista que era la suya, que no la tenía a la venta, la quería poner y dice, mira, ¿te gusta? Sí. Y nos la dejó a un precio estupendo. De hecho, nos dejó la Collector de Final Fantasy HD, y una Game Boy que la tenía con la pantalla OLED iluminada, y dice, para ti, también un buen precio. Nos hizo un pago muy guapo. O sea, nos venimos de Madrid más contentos que una Pascua. Sobre todo Eva, porque ya ves tú, con una Game Boy que ya sabes que tienes que ponerte, que para poder algo cambia muchísimo con la pantalla OLED iluminada, cambia mucho. Bueno, vamos al siguiente. Pathfinder. Han salido dos juegos, ya aparecerá el otro. Son juegos dentro de lo que sería la saga. Bueno, son juegos de mesa pertenecientes a Paizo, creadores de este juego de rol, de Pathfinder. Yo había jugado el juego de rol en su momento, incluso pinté miniaturas que hacía la empresa Reaper para Paizo y para Pathfinder. Y increíblemente nos sacaron los dos juegos que habían salido en PC, justamente con Death Silver. Esta es el Kingmaker. El otro no sé cuál es el sobrenombre, pero ya aparecerá. Si no lo he sacado ya aparecerá. Como podéis ver, dentro de lo que sería muy parecidos al sistema de combate en algunos momentos a los Baldurs. Vamos, pero muy de lejos, no es lo mismo en tema de posibilidades de conversación como tiene Baldurs y tal, pero sí que se asemeja a ciertas cosas. Sí, es el Pathfinder Wrath of the Rictus. Gracias, Corru. Ese es el otro. Ya aparecerá, ya lo tengo por ahí. Italia, España. Muy guay. Y bueno, aquí vino la de Square Enix. ¿Vino por qué? Porque los malditos de Square Enix nos la liaron parda con el Kingdom Hearts y todas sus partes. A ver, nos sacaron primero el 1.5, 2.5 y el 2.8 con todos los juegos de Kingdom Hearts. Digo, bueno, ya lo tenemos completito. Y luego se les ocurre hacer el sufar con todo el contenido en un Blu-ray. Y además con... Creo que viene un buen manual. Pero al final, como lo cogimos a un precio muy bueno, también se vino la edición completita para casa. Pero vamos, que sí... Que aquí no la liaron parda. Tengo los juegos 3 veces, sí, Baru. Tengo ahí... Bueno, esto se llama lo que es coleccionismo puro y duro, ¿eh? Para los que tal, coleccionismo puro y duro. A ver, son las partes que me gustaron. Pero aún me falta jugar al 3. Es el que me falta por jugar, que la tenemos por ahí. Es ese que me falta por jugar. Los otros están rejugados ya. Pero vamos, es muy loco aquí. El universo de Kingdom Hearts te deja loquísimo. Bueno, un juego bastante ya raro de encontrar. Es este Industry Giant, un juego que tiene ya bastante longevo en lo que sería el mundo PC. Además es multi 4. Tema estrategia, como podéis ver, gestión. Lo pintan bien, aunque es un juego sencillo. Es de estos juegos que te puedes echar 1000 horas y no te enteras. Es la gestión de la industria. El Industry Giant. Pues en su momento, cuando lo quise tener,
los busqué mil y un sitios y al final tuvo que importarlo, no sé dónde lo importé, de un Amazon, pero no era de Amazon España. No sé si Amazon Francia, creo, era Amazon Francia. Sí, muy de los 2000, es una saga muy pecera. Pero vamos, seguro que muchos empezarían a jugar a esto, incluido yo. Y me pego aquí, ya pasa que ahora no me puedo meter a jugar a este tipo de juegos, pues ya se acabó la vida. Pero vamos, que este juego, la gente de Mighty Gaming, son distribuidoras que a veces te enteras que salen y ni sabes por qué han salido, ni cuándo, ni por qué. En PlayStation 4 hay muchos de estos juegos que han salido, ni te enteras, porque muchas no se distribuyen en tu país de origen, en España, por ejemplo. Muchos son alemanes, franceses, algunos ingleses. Y bueno, hablando también de estrategia, nos vamos al más conocido, que no deja de ser los Civilization. Que este sí que también salió en Switch. Este también lo quiso Eva pillar en Switch, así que este no secaremos con él. Este es el que tengo ahí, me tendrá que decir Eva qué hacemos con él. Si este lo metemos en algún sorteo, porque Eva se consiguió el de Switch. Juego que ya sabéis, de Sid Meier, juego ya de los inicios de PC, una saga muy reconocida. Como dice Maru, vaya vicios a este. Sí, bueno, es que es de los clásicos, este no falla, este de los juegos no fallas. PAL España, totalmente localizado en español, la contraportada. Y ahora vamos a un táctico. Un táctico que distribuyó PQ, el Warborn. Bueno, no está mal. A ver, gráficamente no es gran cosa, es un juego indie. Pero bueno, que tiene... Lo ponen bien, a pesar de que ya veis que gráficamente deja bastante que desear, pero como juego táctico está bastante chulo. De hecho también tenéis versión en Switch. Hola, Garagetech, ¿qué pasa, guapo? Dice Coro, yo a este no jugué, pero el Revolution me gustó mucho. El de Play 3, ¿no? También chulo. Ya complicado encontrarlo en PlayStation 3, el Revolution. Son juegos que empiezan a desaparecer. En PlayStation 3, ahora el catálogo, ya verás tú de aquí un par de añitos. La gente va a llorar, que no va a encontrar un montón de juegos. Este es el Warborn. Este, como casi todo lo de PQ, multi 4 o multi 5. Es decir, que si os interesa, podéis comprar en cualquier territorio europeo, que va a ser la misma versión. Y bueno, vamos a los Jurassic World. Este se agotó. Es curioso que este juego de gestión del parque de Jurassic World, que además es totalmente edición española, se agotó. Lo que pasa que al cabo de 2 años fue una cosa muy extraña, que abrieron un pre-order, como han hecho últimamente con algún juego, como por ejemplo el Tomb Raider de vista isométrica, el Temple of Osiris, y lo volvieron a reeditar. Este Jurassic World, construye tu Jurassic World, este juego de gestión del parque. Y al poquito nos llegó también la secuela. Y esta también, como podéis ver, también totalmente localizada en español, la contraportada. Os voy a poner el tráiler. Y este me acuerdo de recogerlo en el FNAC y solo llegó nuestra copia. Así que no sé realmente la distribución real que tendrá este juego, la edición española, pero solo llegó nuestra copia de PlayStation 4. Dice Rune, este siempre me llama la atención, me lo apunto. A ver, si os gusta la gestión y os gustan los dinosaurios, es un must have, es un pleno. Si se juntan los dos aspectos, es un pleno.
Hola, Pro, ¿qué pasa, guapo? Sí, este esperaba rebaja. Pues no sé si habrá rebajado. Este sí que es verdad que lo pillamos con cuponcito, ¿eh? Este cuando se podía meter cuponcito. Dice Balogón, dice, quemé mucho el Genesis en su día. En la saga de Evolution aún no me he metido. Hombre, de PlayStation 2 el Genesis está muy guapo. Y buscado también en PlayStation 2, ¿eh? Sí, a ver, nosotros por ejemplo hoy ya hemos también pecado, comprado baratillo varios juegos que luego enseñaremos de Play 4 en game. Estamos esperando rebajilla, también hemos hecho como tu Pro, que hemos comprado un par de juegos baratillos que están bien además. Bueno, ahora vamos con alguno que lamentablemente no llegó a Europa y que está bastante bien. En este caso, por ejemplo, el Summon Night. La sexta parte, una saga, y además lleva un pedazo manual que esto pesa un quintal. Este Summon Night Lost Borders, que este además tenemos la coleccionista de Vita. Una rebaja que tuvo Video Game Plus y fue cazarla al vuelo. Y el por qué solamente salió en Estados Unidos es porque este pequeño estudio de distribución tradujo el juego y poco más han hecho. La gente de Gaijin Works se quedó ahí, en USA. Eso, ya como podéis ver, juego táctico por turnos, bastante longevo. Hay algún juego en DS que no salió de Japón, alguno en Game Boy Advance que sí que llegó a Estados Unidos. Es una saga muy longeva y muy guapa. Sí, a los que os interesa en Vita, también existe la americana edición de Vita de este juego. Bueno, vamos por uno que ahora se hace difícil encontrar la versión española. Aunque yo tampoco tengo la española cuando la podía comprar. Fue otro de los juegos comprados en Shop por 8 o 9 euritos. Este Hack You, el Larry Code, juegos remasterizados de PlayStation 2, que ya sabéis que ahora hace poquito salieron en Switch también, aunque no llegaron aquí a Europa. Sí se pueden comprar en Asia con inglés. Y no llevan español. Estos juegos no llevan español. De los poquitos juegos de Namco Bandai que no se ha subtitulado al español. Y el cual podéis encontrar la saga Hue. Los tres, la tripleta. No confundir con la saga Hack-Sin que llegó aquí. Los 4 OVAs que llegaron aquí con sus 4 juegos. Esta es una saga. También salió en PlayStation 2 a posterior de esos 4 juegos que solo salió en USA. Y un último episodio en Japón. Dice Corru, jaja, ese era visto, exclusivo de Game. Bueno, sí, yo lo pude comprar en su momento, Corru, en el Game. Era cuando había stock. Pero decidí en ese momento ahorrarme los euros y me compré la Duke. Hice un pack y me lo traje para acá. Y serán son 4. Incluyeron no es un episodio nuevo, Corvo. Incluyeron el episodio japonés, que era exclusivo japonés. De hecho, mira, era la tripleta. Era la tripleta que sí salió en Estados Unidos de los 3 juegos, pero hubo una cuarta parte, es decir, el 8º episodio que se quedó exclusivo en PlayStation 2 en Japón. Esa es la que incluyen como nueva, pero realmente no es la nueva. Y además está todo bastante en agotarse, sí. Lo que pasa que luego, bueno, cuando la gente se da cuenta que esto ha salido, que está bien y tal, bueno, es cuando la gente busca. Pero bueno, también tenéis la posibilidad de jugarlo en Switch, que también está bien el port de Switch. De hecho, la edición asiática ha bajado de precio, está sobre los 50 euritos, 45, había subido hasta 70 euros en Play Asia, Bueno, el Secret of Mana, que por fin lo jugué. Yo no lo había jugado en Super Nintendo y al final lo pude jugar. Eva me la regaló, me acuerdo que me lo regaló. Fuimos a un Corte Inglés y dice, ¿lo quieres ya? Y digo, venga, va. Y lo compramos, esta Secret of Mana. El clásico, ese remaster del clásico.
Que la edición de Vita se quedó en Japón. Al principio parecía que iba a salir también aquí en Europa y al final se quedó esa edición de Vita en Japón. Una pena. Sí, el Trials of Mana disparándose en Play 4, ¿no? Hola, KDJ. Bueno, es que ahora es cuando va a empezar a verse realmente la demanda y la necesidad de los juegos realmente. Ahora es cuando empieza a agotar el catálogo y los juegos mejores o más demandados es cuando van a empezar a subir, ¿o no? En función de lo la gente lo quiera. Esta edición, como podéis ver, es distribución Italia-España. Y realmente el remaster está guapo y no se aleja mucho del original de Super Nintendo. Y bueno, vamos por otro juego que no llegó aquí, que además que lo regalaban casi. De hecho, este lo compré por 5 euros en Play Asia. La edición americana del Exist Archive y que ahora está subiendo de precio. ¿Cómo lo veis? Este se liquidó a 5 euritos y ahora está subiendo de precio. ¿Y por qué? Pues porque es buen juego. Este es el Exist Archive que sacó Axis en Estados Unidos y es del equipo Tri-Ace. No sé si os suena Tri-Ace. Tri-Ace es un equipo de desarrollo japonés que tiene buenos títulos en su haber, como por ejemplo el Valkyrie Profile de PlayStation 2. Está hecho por ellos. Está hecho por ellos. Y es un juego original de ellos y está bastante guapo. También salió en Vita. Tú tienes el de Vita, ¿no, Corru? Yo el de Vita no lo cogí. Ahora me arrepiento. Tenía que haberlo pillado también. Sí, dice, en Play, Amazon Video Game Plus estaban baratísimos, estaban muy baratos. Y ahora mira, ahora ya no, Baru. Ahora ya he visto que ha subido bastante este juego. Bueno, la edición completa del último juego, Life is Strange True Colors, que lamentablemente la edición de Switch ha llegado, ya sabéis, no todo el contenido en cartucho. Viene el contenido a la mitad, el otro hay que descargarlo. Pero aún así Eva lo quería también en Switch. Pero dijo que compráramos esta edición completa del último episodio de Life is Strange, cuando aún pertenecía al estudio a Square Enix. Este tiene una Steel preciosa, sí. Yo no lo reservé, Baru, en el game, no la cogí. Venía con la reserva del game, ¿verdad? Al final lo cogimos con el cuponcito, varios cuponcitos, y salió mucho mejor de precio. Pero bueno, en fin. Esta es una saga que a Eva le encanta, los Life is Strange. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. It wasn't an accident. Son, now is not the time. Alex? Bueno, ¿cómo vais de juegos? ¿Tenéis muchos? ¿Os faltan algunos? Vamos bien, ¿no? Como podéis ver, hay mucho RPG, aventura y sobre todo va a haber también estrategia. Este lotos van así, más o menos. Bueno, vamos con un juegarral que también se lo jugó Eva, el primer RPG que jugó Eva, y que a mí me voló la cabeza cuando en PlayStation 3 recuperé esa magia de los RPGs, JRPGs, este Ni no Kuni, la edición remasterizada del juego para PlayStation 4. De hecho, creo que tenemos todas las ediciones del Ni no Kuni. La Collector de PlayStation 3, la de PlayStation 3 la española, la Collector de DS japonesa, la edición de PlayStation 4, la de Switch y el Ni no Kuni 3/4 de lo mismo. También tenemos hasta la Collector de Play 4. Es una saga que nos encanta tanto a Eva como a mí. El Ni no Kuni 2 yo no lo pondría como peor juego, muy diferente, también lo disfruté mucho, pero me encanta el Ni no Kuni. A mí bueno, y me dio mucha alegría que ella se lo jugara y también le gustará mucho. ¡Hombre! Tenemos aquí al señor Retro. Aquí tenéis a Retro, que últimamente está a nivel también top con los vídeos de YouTube, poniéndonos mandanga buena en Francia o libros guapísimos en su haber, ¿eh? Aquí tenéis su canalcito de YouTube. Gracias, guapo. Dice Ni no Kuni, Corru dice: Ni no Kuni es amor, pedazo de juegazo. Tuve que azotar el abuelo para que lo jugara. Sí, Eva lo jugó, su primer RPG. Es verdad que le costó el primer monstruo, el gigante del volcán. Cuando lo pudo hacer, que tuve que explicar un par de cositas que la pobre no sabía en aquel momento, mecánicas como lo de comerse la comida que tenía en el zurrón.
Luego lo disfrutó muchísimo y le encantó. Precioso, el juego es precioso. Hola Eli, hola Centeno Mora, ¿qué pasa guapa? Y esta edición, como podéis ver, es totalmente española. Ni no Kuni. Bueno, un juego de NIS, pero este es de los poco demandados de momento, no sé qué pasará a futuro. Es el Destiny Connect. Un RPG, bueno, de quizá de media categoría dentro de lo que es el catálogo de NIS. La edición ya distribuida por Namco Bandai es España-Portugal. También tenéis edición en Switch. ¿Este está complicado en Switch? Ni idea. Eva también tiene su edición de Switch, pero yo en este caso, como soy amante de lo de NIS, no me desecho de los, aunque los tengamos por duplicado en este caso. Si intentamos ahora no duplicar contenido, pero vamos, yo si tuviera que recomendar este no lo haría. Es bastante, voy a decir, flojo. Es más flojillo que otras cositas de NIS que vais a ver ahora. Ah, ¿te referías al Ni no Kuni? Sí, vale, sí, Ni no Kuni sí. El Ni no Kuni se complica ya la edición, es bastante complicada, sí, eso toda razón. Bueno, otro juego que de los que creo que han salido, no sea bastante escondido dentro del catálogo, este Seven. Juego vista isométrica, acción, hack and slash. Y no está mal, además salió un precio muy bueno. A ver qué os parece, no sé si lo conocíais. Este me hubiera gustado una edición en Switch, este jueguecito. Dice Garatec, dice la primera es Ni no Kuni al menos en Switch, jodida, y el 2 no sé. El 2 nos costó encontrar la precintada, Garatec. Nos costó encontrar la precintada. Y él la tiene pendiente para jugarlo. Dice Crucatrolio que lo tienes en Steam. Pues mira, si tienes la Steam Deck, es un juegazo guay para jugar en la Steam Deck, Como podéis ver, este Seven. Y esta edición también completamente edición española. Y es bastante chulo. Este es de estos tapadillos que salen a precio medio, 30 euritos, y en aquel momento en Snack salía 20. Y que está guapo, si os gusta el rollo y el estilo. Bueno, un juego muy barato que bajó muchísimo de precio. De hecho, a ver, mirad por lo que lo compré en el FNAC hace 3 años, 4, a 10 euros. Pero con descuento y tal, no sé si quedaría en el 7, 6. Este Dwarfs es un juego, bueno, no es un mal juego, es de THQ Nordic. Típico juego de enanos y estrategia, acción, RPG, vista isométrica. A tener en cuenta que lo vais a disfrutar, y más a este precio. Y creo que en Game también he visto que lo tienen muy barato, 6-7 euritos. Si queréis un juego de este estilo por poco precio, es más que jugable. Hombre, Alishini, que ni te he visto. Aquí tenéis a la boba de Alishini, que va streameando, va a tope. Así que os dejo aquí el canal de ella y le dais un seguimiento, un follow, que lo está haciendo muy bien, la verdad. Eva se harta a reír. Digo, ¿qué pasa? Que está viendo los móviles, se está riendo. Dice, no, que estoy viendo a Alishini jugar. Gracias, guapa, por pasarte. El Dwarfs o Dwarves. Bueno, uno que me encanta, la saga King's Bounty, saga de estrategia, por casillas, muy bien portado, que está muy guapo, tiene notas muy guapas.
el King's Bounty 2, y que además el bueno de Colgadito, amigo nuestro, nos regaló la Collector de Switch. Eso fue una locura que hizo él. Un día se plantó y nos mandó un regalito y nos mandó la Collector de Switch, a pesar de que yo tenía en Play 4. O sea, una locura que nos hizo. Y aquí tenéis este juego que os gusta la estrategia en un mundo medieval. Por casilla está muy guapo. Este sí que lo recomendaría. Hola O'Neill, buenas noches. Dice Alice Sinini que dice: el Harold Hollywood me tiene frita de lo lento que anda el personaje. Claro que está lento, Alice Sinini. Si han tardado 10 años en hacer el juego, ¿cómo no va a ir lento? Sí, el juego que comenta Alice Sinini, el Harold Hollywood, juego hecho con animación tipo plastilina, han estado 10 años para hacer ese juego, 10 años. Hola Arcalipo, buenas noches. Dice: ¿qué cantidad de juegos que tienes de PS4? Bueno, me lo va a decir uno que va corto. Me lo dice el señor Barugón que va cortito de PlayStation 4. Este está muy chulo. Este está muy guapo, muy recomendable, el King's Bounty. Bueno, ahora vamos por otro que la verdad fue una alegría que lo trajeran a Europa. Salió en Asia con inglés, pero Maximum Games, los italianos, conjuntamente con Tesura, nos trajeron el Yuan Yuan 7 de esta saga asiática, que ya van por el 7º episodio. De hecho, va a salir en Switch este juego. Este juego lo va a sacar PlayAsia en Switch con inglés, por si a alguien le interesa, que lo sepáis. Está en pre-order. Y aquí ha salido de la mano de distribución de Tesura de la gente de Maximum. Dice: ojo con este que está poniéndose muy complicado. El Yuan Yuan no me extraña, Y ahora con la salida en Switch, si se pone en el candelero, igual se busca más. Dice: me refería al catálogo PS4 de calidad, pero si tú... Bueno, si te digo la verdad, no es que tenga yo. Aquí la jefa es la que realmente los tiene. Yo simplemente los guardo. Ojalá rinda bien. Bueno, a ver qué tal. Ese es el gran Runes, ese es la gran pregunta que tenemos, si la versión de Switch cómo va a rendir. Dice: y encima está en castellano. Sí, es verdad, estaba en castellano. Creo que lo comentaron, sí. Creo que sí, que ya va en castellano. La versión de Switch no lo sé. Ahí, inglés seguro. Yo soy el administrador. No. El administrador del canal es Eva. Yo soy el becario. Ya sé que te entiendo, sí, el administrador de PlayStation 4 sí, lo soy yo. Pero ella se fía. Bueno, ahora vamos por juegos que igual a alguien le duelen. Barugón, igual. Aquí tenéis los jueguecitos muy chulos. Esto sí que es canela. Increíblemente, Eva me dice: ¿cuándo llegarán estos juegos a Switch? No han llegado a Switch estos juegos. ¿Ya los tienes? ¡Olé! ¡Enhorabuena! Baru, ahí qué grande. Ostras, pues ya te queda poquita cosa guapa por conseguir, ¿no? Muy bien. Aquí tenéis el primero. Este Revival Edition, que ya había salido en PlayStation 3 de NIS, y que la gente de NIS en el pre-order me mandó esto. Pues esto lo compramos en la página de NIS. Me mandó un manual especial de lo que es el juego, muy guapo, muy chulo. Esto lo guardo con mucho cariño, de la primera parte. Sí, muy guay el detalle del manualcito, muy chulo, muy guay. Hombre, gracias a Albiti por seguirnos, muchísimas gracias, guapo, guapa. Y luego tenemos la segunda parte, que no pensaron en la edición de Nintendo Switch, y que también está totalmente localizada al español. Aquí os dejo por si queréis ver. Las portadas me encantan. El artista de NIS que hace, la verdad es que me encanta. Dice Lishini: ¿tenéis pulse de PlayStation 4? No, guapa, no. Es imposible.
No sé lo que habrá en el catálogo de Play 4. Si Switch está en 3.300 ahora mismo en físico, PlayStation 4 rondará los 4.000 tranquilamente en físico. Ahí andará. Y no, es imposible. Nosotros tenemos unos 1.400, 1.450. Y igual nos quitamos algún juego que tenemos duplicado en Switch para no tener demasiados duplicados, pero es imposible. Guapo, dice Apti. Vale, guapo, ya sabemos que eres guapo. Es aquí el lore del canal. Guapo o guapa, ¿eh? Para jubilarnos, sí. Yo ya estoy jubilado. Purgatrole. Por eso tengo tantos juegos, porque estoy jubilado. Bueno, es una saga muy chula. Si os interesa, hay una edición en PlayStation 3 del primero, quizá más fácil que conseguir que la de Play 4, ¿eh? Bueno, Stardew Valley también salió para la PlayStation 4 en sus inicios y además lo trajo, creo que 505 Games, el editor italiano, sí, es verdad. Aquí tienes esta edición, además un manual enorme y totalmente localizado al español, con un manual guapísimo. Mirad el precio de salida, 19,99 euros. 19,99. No, Purgatrole, no, yo estoy jubilado, pero no por suerte, no es suertudo. Estoy jubilado por enfermedad. Ya lo conté alguna vez aquí, ya el COVID me gastó una mala pasada y estuve 3 años en cama, 3 años jodido. 3 años tumbado, totalmente tumbado, inválido. Y ahora saliendo con medicación, al final detectaron la enfermedad que tenía, y ahora, pues bueno, saliendo del bache. Pero ya la empresa me jubiló y estoy jubilado. O sea que, bueno, no hay mal que volviendo venga, tomándome la vida de otra manera. Y los streams son nuestra terapia. Y los streams ahora mismo es la salida del bache. Es parte de mi cura y de mis pastillas para ponerme bien. Dice, este manual es el libro petete. Sí, es que esto pesa guapo, Pesa guay. Bueno, y ahora un jueguecito que la versión de Switch, no sé por qué, se ha vuelto muy loca. De este Birthday The Beginning de Nice, se ha vuelto, está en 3 cifras. Juego de gestión, de evolución, bastante chulo, que también pesa. Este tiene también un manual. Ya os digo, la versión de Switch está muy loca. Dice, como un toro que está. Sí, bueno, hemos recuperado ahora. Bueno, de hecho necesito volver a mi físico que tenía antes, porque no, mi problema, el COVID, os explico un poco por encima, ya lo he explicado muchas veces. Me generó un problema, una enfermedad, síndrome de Sugora, que me hizo perder un líquido espinal y me dañó toda la parte media de los nervios. Entonces mi sistema nervioso no conectaba con el lado derecho de la musculatura y me provocaba contracturas y movilidad muscular. Claro, ahora después de esa medicación y aún así no he quedado bien, para no volver a tener un retroceso tengo que estar a nivel muscular muy bien. Entonces eso frena mucho también el que vuelva a reproducirse, porque tengo los nervios dañados. He recuperado bastante, pero los nervios no es como los músculos o los huesos que se recuperan totalmente. Ese es el problema. Pero bueno, vamos a otra cosa. Aquí el Aliens Alive, otro juego que tuvimos mucha suerte, porque el Aliens Alive era un juego que había salido en 3DS y que no llegó a Europa. Se quedó, bueno, Europa llegó en digital, pero que se quedó en físico en Estados Unidos, en la edición de 3DS, y que nos llegó, NIS nos trajo esta edición para Switch y para PlayStation 4, remasterizada además. Tuvimos suerte, tuvimos bastante suerte. Esta edición, como todo lo que distribuye Namco, casi todo lo que distribuye Namco últimamente, es edición española o portuguesa. Dice Purgatrole, te digo que yo estoy mucho más cascado que tú, pero es porque no me cuido. Bueno, hay que cuidarse, Purgatrole. Lo más importante es cuidarse. Hazlo porque cuando llegues a una edad te vas a arrepentir de no cuidarte un poco más, Dice Neil, ¿te puedo hacer una pregunta relacionada con la PS4 y PS5? No sé si lo hablaste antes, que no pude venir antes. Pregunta, Neil, pregunta, tranquilo. Pregúntanos.
Alliance of Allies. Bueno, The Princess Guide, otro más de NIS, hoy va de NIS, otro más, también lo tenéis en Switch. Este juego bastante chulo, este le encanta a Eva, este es el de los que me acuerdo que no lo teníamos en Switch, me dice, lo quiero en Switch porque es precioso a nivel gráfico, vista isométrica, muy bonito. Y este, como todos, para España, Portugal. Y la verdad es que está muy guapo. Me gusta mucho a nivel gráfico. Y ahora sacas el lápiz Labyrinth. No, aún no aparece por aquí. Paru, no sé si saldrá o saldrá en el siguiente. Más o menos. El que sí saco es el Demon Gate. La PAL España, de que distribuyó también NIS, de este Dungeon Crawler. Brutal. Que también está difícil de encontrar ya. Tenéis la primera parte distribuida por Retard Games, que por cierto me falta la primera parte en PlayStation 4. Igual quisiera tener en la PlayStation 4, aunque sí que la tenemos en Vita y en Switch. Pero este si os gustan los Dungeon Crawler o os queréis acercar al género, es un juegazo, es muy buen juego. Los Demon Gates, eso sí, son complicados como casi todos los Dungeon Crawler, muy difíciles. Vista frontal, en primera persona, un equipo y ya matar monstruos y pasearte por las catacumbas. También te falta a ti el primero, ese es el que tengo, bueno, creo que hay todavía stock en Retard. Le tengo que mirar pendiente a ver si una rebajita y cuando esté rebajadito lo pillaré. O lo pillaremos, ya te avisaré. Dice O'Neill, es sobre el tema de los juegos de PS4. ¿Ahora ya no tienen actualización gratis a PS5? O bueno, así se puede. Creo que sí, creo que la actualización es gratis, O'Neill, no se ha perdido. De todas maneras, quien lo puede comentar son los poseedores de PlayStation 5. Pero creo que la actualización la tienen gratis si tienen en lo que sería, creo, en la portadita. Lo de eso que sale, a ver si te decía alguno, que tiene debajo free content para PlayStation 5. Pero vamos, totalmente compatibles con Play 5, O'Neill. Mira, como te dice el Varus, sí tiene la Play 5 y lo dice de primera mano, O'Neill. Pero como podéis ver, por ejemplo, este Demon Gate es muy chulo gráficamente. Eso sí, combates muy rudos, bastante difíciles. Pero vamos, son bastante... a quien nos gustan los Dungeon Crawler es un reto muy guapo. Y la gente de Kadokawa. Bueno, un juego... Bueno, quizás no es de los mejores Touhou, ni mucho menos. Yo diría que de los peores Touhou. El Genso Wanderer que sacó NIS, de esos dojinshis y ese Project Touhou de muchos estudios indies japoneses para sacar juegos de la saga. Este también lleva el Touhou Double Focus, un juego pequeñito del estudio. Pero vamos, no es un gran juego. A ver, si estáis coleccionando NIS, puede ser interesante si lo encontráis. Pero no es un juego a tener en cuenta como dentro del catálogo, un RPG total. Dice Purgatorio, exacto, Tony, solo depende del título. Sí, dependerá del título, que se podrá actualizar a mejor calidad o menos. Pero bueno, compatibles son todos, la gran mayoría. De hecho, habían 7-8 títulos que no eran compatibles con Play 5. Y creo que de esos 6-7 títulos, creo que la mitad por lo menos ya son compatibles, hay parches. Y este también completamente edición española. Bueno, vamos para lo que diríamos locura máxima. Esto es calidad. El Mass Effect, el Legendary Edition, el 1 y el 2. Esto es una gozada. 1 y el 2 y el 3, creo, ¿no? Bueno. Aquí tenemos los mejores juegos de BioWare, de lo mejorcito.
Me encantan, los disfruté un montón. Además sale este con el manual, con cositas. Fue una gozada que lo reeditaran en PlayStation 4. Si no los habéis jugado, creo que es uno de los que yo recomendaría para meterte en el lore de Mass Effect. Dice Barugo, dice, acabo de terminar el Resident Evil 4 Remake, que es posterior al Horizon en versión PS4 en disco, y he jugado gratis a la versión de PS5. Mira lo que te dice O'Neill, el Baru, o sea que guay. Dice Rune que juego los Mass Effect, recomendadísimo, sí. Guapísimo, o sea, te metes de lleno y son brutales los primeros. Son hechos con mucho cariño y la verdad es que te metes de lleno, ¿eh? En 360, ¿no? Sobre todo el primero que era exclusivo hasta que luego llegó. Qué sortudo. Dice Miguel Rojo, épico, sí. Para mí, de la generación pasada, de lo mejor. El PlayStation 3 360 era de lo mejorcito que había. Luego nos llegó este, que además este lo pillé de estos a 7-8 euritos, que es la edición inglesa. Lo pillé a 7-8 euritos en Shop. No lo he jugado, pero porque me han quitado la gana de jugarlo. Me han quitado la gana de jugarlo porque lo ponen bastante mal. Pero bueno, yo supongo que no estará tan mal. ¡Hombre! Martis y compañía, ¿qué pasa, guapetones? Aquí el tesoro de Lechak con una pedazo de raid. Hombre, qué grandes. Aquí os dejo el canal de Martis y Tesoro y Laurix. Hola, ¿qué pasa? Estamos con Play 4. Hoy no es Switch. Volumen 8 ya. Ahora estábamos con Mass Effect y este era el último. Hoy estamos con más de 100 títulos, la verdad. ¿Qué habéis hecho hoy? Tenemos a Corview por aquí, a Shinra Mapache también. Gracias a todos por veniros con el bono de Martis de Acafos. Dice gracias, ahora le doy en follow. Te vas a unfollow porque no sea Switch. Hoy todo el mundo con PlayStation 4. No, bueno, ya tocaba, Shinra. Estábamos, hacía 2 semanas que la semana pasada lo hicimos, pero tendré que seguir haciendo episodios si quiero acabar enseñando toda la colección. Ya es el volumen 8. Dice Rune, empezó con muchos problemas de expresiones faciales, pero lo arreglaron y es un buen juego. Te lo recomiendo, Tony. Bueno, pues le tengo que dar un vistazo, le tengo que dar igual, si lo veo baratito en la Steam Deck, igual, porque la verdad es que lo tengo cojo, no he jugado al último. El Mass Effect va, el último, la Andrómeda. Mira que Iba ya me lo quiere mirar a ver qué precio está. A ver si tenemos. Peggy 16. El Stellar Blade, ojo, sí, el Stellar Blade lo podéis jugar vosotros a tope. Yo a un PlayStation 5, de momento nada. Bueno, Trópico. Tenemos el Trópico. En este caso es este. Ya sabéis, gestión y estrategia de una república bananera dictatorial. Trópico, además, lleva un manual enorme. Además, está muy bien el juego, si os gusta la gestión. También edición completamente española. La gente de Calypso, que son los auténticos distribuidores de este tipo de juegos. Y te saca una sonrisa, ¿eh? Imaginad aquí gestionar un país de dictador en pleno país bananal, o sea, aquí se lía parda. Saldrá en PC en un futuro, paciente que lo jugarás. Sí, el Stellar Blade, no, Rune seguramente lo jugaré también. Se habla de eso, pero bueno, se comenta de unos meses que al final será un año porque tienen que salir ciertos DLCs que son exclusivos de Sony y hasta que no salgan todos los DLCs y dure la exclusividad no saldrá en PC. Bueno, habrá que esperar, como todo, habrá que esperar. Igual de aquí un año ni me acordaré, saldrá y lo podré jugar. Y bueno, también está el Trópico 6, que creo que este sí que salió en Switch y es más de lo mismo, en este caso un poquito mejores gráficos.
Y es edición España-Italia. Y ya nos vamos a otro de estrategia muy diferente. En este caso es un building. Es el Project High Rise. Juego interesante de construcción hacia arriba. De también la gente de Calypso. Es multi 3. Dice Shinra, siempre que veo ese juego pienso en Corru. Pues Shinra, Corru está por aquí. No sé si se habrá marchado, pero está un buen rato por aquí, Shinra. Señor Corru. Dice Barugón, me tengo que ir a ver el directo de diferido, lo toca. Un abrazo a todos. Gracias, Baru, gracias, guapo. Bueno, que sepáis que Baru estará con nosotros el viernes, conjuntamente con Diego Último Cartucho, y haremos el podcast. Y además muy interesante, porque va de películas de los años 70, 80, 90, que nos marcaron o no nos dejaron de marcar, y tema también de repros y homebrew. Así que ya os esperamos el viernes a las 8. Los tres estaremos aquí a tope. Nos faltará el bueno de Jack Pro, que está de viajecito. Pero bueno, se le echarán falta. El Railway Empire. Bueno, el Railway Empire que dentro de una semana, no sé si esta semana o la que viene, nos sale la segunda parte. La Complex Collection, juego de gestión en este caso, esta creo que es todo ambientado en el western americano, bueno, western, en la zona americana. Incluso hay algún DLC con Japón, España, Italia. Y es un juego muy bueno. De hecho, la versión también de Switch es muy buena. Y si queréis pasar 1000 horas construyendo todo el organigrama de ciertos estados de la conexión de trenes, la verdad es que está muy guapo. Voy a quitar aquí que tengo un montón de torreón de juego. Rated M for mature. Bueno, un juego RAL, pero difícil como el Copa un Pino. Un táctico, Immortal Realms, Vampire Wars. El juego es muy difícil. Este juego es un juego de estrategia, pero que la verdad yo diría que es el Souls de la estrategia. Y la ambientación es muy buena. Es por casillas, la ambientación es muy buena, pero es muy difícil. Está bastante chulo. De hecho también tenéis versión en Switch de este juego. Este es multi 2, España-Italia. My family. I dreamed of them. And now they are ash. Being dead came with fire. Poderes, cartas. Tiene todo lo que a mucha gente nos gusta. Tema de cartitas, casillas, estrategia, ese RPG táctico que a muchos nos gusta. Lo que sí que os digo que es durillo, ¿eh? Este es de los durillos, de los difíciles. Bueno, y ahora vamos a algunos jueguecitos también buscadetes. No eran buscados en su momento, cuando salieron no los quería nadie. De la gente de Gast, de Koei, de los creadores, por ejemplo, de los Atelier. En este caso, una saga más oscura, los Knight of Azure. En este caso, el primero, hecho por el mismo estudio, que se escaparon y hicieron unos juegos diferentes a los Atelier. En este caso, un poquito más oscuros, más adultos. Este es exclusivo de PlayStation 4. No el segundo que vais a ver ahora, que el segundo sí que salió en Switch. Gráficamente no está mal. El primero es mejor que el segundo, ¿eh? El primero, a pesar de que es 2 o 3 años anterior al segundo, está bastante mejor. Y este es el segundo. Este es el segundo, que además
Sí, bueno, España e Italia, como casi todo lo de Koei, también distribuido por Playon. Bueno, Koch Media en su momento. Este también tenéis la posibilidad de encontrarlo en Switch. Si os gustan las nisadas, es muy parecido a una nisada. En este caso, el combate difiere bastante de los Atelier. Pero yo, si me tuviera que decantar por un juego, cogería la primera parte. La primera parte de los Knights of Azul es más redonda que el segundo. Dice, el primero sobre los 100 euros español. Pues no cojáis la primera, iros por la segunda. Shinra, no tenía ni idea. Yo es que claro, lo cogí hace muchos años. No tenía ni idea. Me callo la boca. Bueno, vamos allá. Vamos al siguiente. Shadow Tactics, otro muy bueno. Este me recuerda mucho a Commandos, el título español. Bebe muchísimo. Este Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Sí, es un juego de estrategia muy a lo Commandos. Muy guapo, si os lo cruzáis y os gusta la saga. España-Italia. Era muy baratito. Distribuido por Calypso, de la gente de Daedalic. Está muy chulo, pero ambientado en Japón. Muy guapo. Este lo disfruté un montón también. Muy chulo este Shadow Tactics. Como podéis ver, es muy Commandos este juego, muy Commandos. Pero con japoneses, en Japón. Además, gráficamente está muy bien. Trazado de dibujo, está muy chulo. ¿Este lo conocíais? Este de primera jornada de juegos de PlayStation 4. De los primeros años. Bueno, vamos a otro más. Otro también desconocido. Bueno, desconocido no, pero se pasa mucho por encima de él. Otro juego, este Vikings, Wolves of Midgard. Juego muy estilo Diablo. No llega a ese nivel, claro, ni mucho menos, pero es un juego bastante notable. Vista isométrica también. También exclusivo de Play 4. De hecho, además, este venía con un collar y un símbolo de vikingo que venía con el pre-order. Pero como no vendían un carajo en Fnac, te lo regalaban en la reserva, en la oferta. Y lo tenemos por ahí guardado. O sea que, pero muy chulo el juego. No, me refiero a que exclusivo de Play 4 Switch, sí, tienes razón, ese en Xbox también salió. Es que ¿sabes lo que pasa, Osbar? Nunca me acuerdo de Microsoft. Pero tienes toda la razón, gracias por comentarlo, guapo. Vikings, Wolf of the Midgard. Y además es un juego barato, seguramente que lo vais a encontrar muy baratito. Y creo que es un juego para echar unas horitas, está muy bien. Gracias al Raúl RC por seguirnos, gracias. Dice Shinra, ¿los tienes ordenados por compañía? Están siendo todos los de Calypso. No, Shinra, los tengo ordenados por géneros. Y por lo que y están desordenados, pero ordenados por géneros. Es decir, estrategia y RPG los tenía más o menos en la misma zona. Entonces va saliendo RPG, estrategia
Más o menos. Lo que pasa que hay juegos que igual ya han salido en otros directos y otros que saldrán más adelante. Pero bueno, más o menos es el orden. Es que es imposible, tú lo sabes muy bien, que o los tienes todos en una sola, en un solo frontal, que es más fácil ordenar por orden alfabético. Pero como lo tengas, por ejemplo, como tenemos hasta que no tengamos la casa, la game room hecha en la casa, si lo tenemos en 3-4 fondos, es imposible. ¡Hombre! Abdin se los ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias. Guapo, guapa. Muchísimas gracias por esa sub. Muchas gracias. Bueno, este es otro juego ya raro. Que mirad el precio que lo compramos, también descatalogado. Este Dark Rose Valkyrie. Que el precio salió a 53 euros. Era un juego de Idea Factory. Pero cuando Idea Factory, por ejemplo, editaba totalmente en español, tanto portada como contraportada. Este RPG llama Raruno. Muchísimas gracias. Gracias, Apti. Dice Shinra, yo tengo orden alfabético 2 veces. No me extraña, Shinra, que también tienes un buen número de juegos, ¿eh? Pasa que nosotros no podemos. Tenemos que estar cambiando cada por las colecciones y es un poco complicado, muy complicado. Pero sí, cuando podamos lo intentaré hacer en orden alfabético y además ya con la colección cerrada, que no vaya acá. Dice, parecía cuando salió el Dark Rose, sí, Solid, pero ya os digo, esto hace 5 años y era muy diferente. Todo no se vendía como después pasó. Todo se descatalogaba, se rebajaba y aún así costaba mucho venderlo. Dice Eva, mira, comenta que tenemos redes, Telegram, YouTube, Twitter. Pasaros por Telegram, el grupo de Telegram, que ya somos más de 200, una comunidad estupenda, por si os queréis pasar. Y tenemos aquí las redes de TikTok, YouTube, Instagram, que Eva además se pega unos curros brutales, ¿eh? Está hecho una crack. Bueno, aquí tenemos un juegarral, que ya sabéis que ha seguido la segunda parte, la continuación solamente en PlayStation 5. También en otras plataformas, pero me refiero dentro de lo que sea Play 4 no lo hemos visto. Este Plague Tale Innocence, además está la edición inglesa, porque es de aquellas que comprábamos a 9-10 euritos en Shop, en la Shop.es, aquella famosa tienda UK tan maravillosa. Y que además Eva creo que compramos el vinilo. Tenemos el vinilo de A Plague Tale porque le encanta la banda sonora. Una brutalidad este juego. Dice Keiko, me encantó le jugué con Steam Deck. Sí, Keiko, se la ha recomendado a Eva, a ver si Eva lo juega. Pasa que le dan miedo las ratas. Si tú vieras cómo saltaba viendo ratas bueno, las ratas y los escarabajos y las cucarachas le dan mucho miedo. Ahora, tirarse en parapente, en paracaídas o lo que sea, Dragon Khan, tal, eso disfruta como una cosa acá. En cambio, lo otro no, ¿eh? Para que veáis cómo somos las personas. Y yo no soy capaz a veces, yo no sé si sería capaz de tirar un paracaídas, ¿eh? Yo me tendría que besar 3 veces, y 4 y 5. Y tiene un vídeo grabado ella tirándose el paracaídas, riéndose como una loca cuando bajaba. Se lo estaba pasando en grande. Qué loca. Bueno, tenemos el Ether, este juego indie que distribuyó Soedesco. Juego muy interesante porque además en este plasma lo que sería la demencia senil y el tema de la edad. Un juego muy interesante, tiene mucho fondo. Por si os interesa este tipo de juegos, que este salió también en PlayStation. Dice Macara, qué miedo paracaídas. Dice Keiko, bueno, mientras que haya luz no hay problema. Sí, bueno, supongo que si estoy con ella lo jugará sin problemas, ¿eh? Dice Shinra, prefiero la horda de ratas al paracaídas. Yo creo que también. Yo creo que yo me das un palo. Yo he matado muchas ratas. No es coña. Mira, bueno, mi abuelo tenía casa de campo, ¿no? Y teníamos ratas y matar ratas. Ya no es porque las cogías en la trampa y las mataban, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, en Tarragona, en Cambrils, ahí en los escollos de piedra, allí pescábamos con mi padre, teníamos barquito y allí en las rocas a veces íbamos con las cañas, y allí hay unas ratas que parecían camellos, o sea, enormes, como gatos,
Y a veces las ratas venían y claro, tú tienes allí el cebo y tal y se lo lleva corriendo. Y alguna había matado a garrotazos allí. O sea, pero aquellos animales, esas ratas, se te enfrentan, ¿eh? O sea, como se ven, se te tiran encima. Cuidado con las ratas y te pegan un buen bocado. Dice que yo hacía barranquismo y es más peligroso que el paraca. Peggy 16. Sí, el barranquismo también tela. Tienes que tener además mucha seguridad, el tema, unos buenos dedos fuertes y pies y saber lo que uno hace, sobre todo. Bueno, los Tales. De Tales hay unos cuantos. En este caso es el Cestiria. Juego que también salió en PlayStation 3. Fue esos juegos que compartieron catálogo PlayStation 3 y PlayStation 4. Este es uno de ellos. A mí me encantan los Tales of. Y bueno, y ahora estos juegos son baratos. Son juegos que creo, si los veis en las cestitas, en los CEX, en los Game, quizás es el momento de comprarlos. Están a un precio... Están bien de precio. Ahora es el momento, quizá. Si os gustan, ahora es cuando había que pillarlos. Ahora tenéis un par de añitos que ahora que es el momento guapo de coger este tipo de juegos. Luego un clásico que había sido exclusivo de 360, si no me acuerdo. De 360, sí, creo que sí. Que llegó remasterizado a Switch y PlayStation 4, el Vesperia. Y traducido. Ya nos acordamos cuando Namco no traducía nada, casi nada. Cuidado, que Namco lleva traduciendo desde inicios de PlayStation 4 y últimos de PlayStation 3, pero muchísimos títulos de Namco no los traducía. Dice Shinra, los Tales siempre son bien. Mi favorito es el Cilia, muy guapo de los Cilia. El 1 y el 2. Y además una Steelbook muy chula en PlayStation 3, ¿eh? El Cilia 2 creo que es la de Steelbook. Muy guapa. Luego tenemos el Tales Berseria, que además yo tengo la versión esta del bundle de la Collector. Pero bueno, es la que tengo. La cogimos a 5 euritos y no he buscado otra. Es el que jugué. Es el que jugué. Y aquí lo tenemos el Berseria, que es el con el USK, pero es el que venía en el bundle de la Collector. Más oscuro que otros Tales, este Berseria. Y el último Tales que salió lo tengo en la Collector que tenemos, lo tengo en otro despacho, que cuando terminemos con toda la saga de enseñar la colección de Play 4, igual tengo que enseñar a las coleccionistas que tenemos, las configura y tal. Tenemos 10 o 12 los Assassin's Creed, algún Tales, el del Ring, unas cuantas. La verdad es que tenemos unas cuantas coleccionistas top, pero las tenemos en otra habitación todas guardaditas, bien protegidas. Sí, sí. Algún One Piece de esos locos con toda la figura enorme. De esas que las comprabas cuando se rebajaban. No las comprabas de pre-order, a lo mejor en Fnac o en Amazon, de valer 200, 160, 180 a 70, 80 euros. Antes se podían hacer esas cosas, ahora ya muy complicado. Dice Shinra que los tiene separados y en el pack. Qué loco. Mira, otro de Calypso, Shinra, el Shadows Awakening. Otro juego que también está bastante bien. Juego que además bajó mucho de precio. Y dentro de encontrarlo baratito, no está nada mal. También tipo así Diablo. Para pasar un buen rato divertido. Si lo encontráis en alguna cestita, lo vais a disfrutar un montón si os gustan este tipo de juegos. La edición es Multi 3. A master of puppets.
A mí este tipo de juegos me pongan los que quieran. Sinceramente, me gustan todos. The fates of this world, his burden to bear, his actions and choices bring life or despair. Shadows Awakening. Calypso la verdad es que ha editado un montón de títulos, desde RPGs tipo Diablo a tácticos a estrategia. Hay mucho catálogo en PlayStation 4. Hold him down. Bueno, título español. Uno de los que editó Badland, que luego posteriormente la gente de Funsto juntamente con Selecta editó en Switch, el Zenith, que además pesa un montón, lleva manual, el Zenith. Esta es la versión que jugué, editada por Badland, la extinta Badland. Es un juego tipo Diablo, pero en plan sarcástico, mucho humor. El juego no es mal juego, no es una maravilla, ni mucho menos, al contrario. Tiene muchísimas carencias, pero está chulo, sobre todo las conversaciones y los comentarios. Y los diálogos están muy bien. Te va a sacar una sonrisita. El Zenith. Edición española. There's even one of those fancy world map things. Not to mention the countless monsters, moronic puzzles, fantasy-haired idiots with giant swords, obscure references no one ever gets, and situations that are on the verge Bueno, of y uno de being los flagrant. RPGs que no llegó a Europa y sí llegó. ¿Me diréis cuál es? Es este Full Metal Panic, distribuido por Namco Bandai. Y veréis aquí un sello italiano. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? Esta edición es la edición de Namco Bandai totalmente en inglés que salió en Asia. ¿Veis por aquí? No sé si se ve. Juego basado en el anime del mismo nombre, Full Metal Panic, en mechas y mechas. Pero yo no lo compré en Asia, que lo tenían, que lo estaba en stock. Hubo un distribuidor italiano, el cual trajo pues varios cientos de unidades desde Asia de este juego y los vendió en Amazon Italia a 20 euros menos que lo que costaba en Asia. Je ne sais pas, mucho mejor, ¿no? Sí, eso pagamos el envío, me acuerdo, de Amazon Italia, que eran 5 o 6 horitos a casa. Y se vino para casa. No sé si habrá stock ahora en Asia, si a alguien le interesa, pero como podéis ver, totalmente edición. Además, estas ediciones, como podéis ver, son ediciones asiáticas que no tienen el logo por edades porque están hechas de cara al público occidental. Se venden exclusivamente online para el público occidental. Bandai Namco. Hecho of Eternity. Mira, este es uno de los que se puede upgradear a PlayStation 5, RPG, lo pinta muy bien, no lo he jugado. Tiene buena pinta, la verdad, este. Soon a rain of fire will fall on these lands. I want you to remember. Madre mía, me queda más de la mitad para enseñaros. ¿Tenéis prisa? Acabo de sacar la mitad del catálogo, pero me queda otra mitad que había sacado yo. Más de 110 jueguecitos hoy. Y esta, pues sí, esta es multi 5, multi 4. Bueno, uno de los buscados, el Blue Reflection, ya sea el país que sea, la edición española, la UK, la americana, juego también de Gast, de los creadores de los Atelier, que esta escisión, este spin-off de la saga, que mezcla cositas de Shin Megami, cositas pinceladas en el Blue Reflection, estilo, y que luego sacaron el 2, que el 2 ya lo enseñaremos, estará por ahí. Buenos RPGs. Y ahora que la gente empieza a conocer los catálogos, pues se venden más.
True Reflection. El Reflection no está jodido, ¿no? Dice Gareth Switch. Puede ser. Piensa que el 1 ya era jodidillo en PlayStation 4. Y seguramente que por miedo a que pasara lo mismo con el 2, la gente lo compró de salida y se ha complicado ahora. No me extrañaría. De hecho, es que las tiradas de Koei, Tecmo, Gast, de Atelier y compañía son cortitas todos. Han aumentado un poquito más las tiradas, pero son pequeñas. En el momento que hay un poquito de demanda, se agota todo. Peggy 18. De Tropic Human, del estudio que trabajó muchísimo para Sony, Quantic Dreams, pelijuegos, como dicen algunos, películas interactivas. A Eva le encanta este juego. Detroit. Le encanta Quantic Aquí Dreams. empezó todo. La fragua del mundo. Ayer voló en game, Garate, madre mía, lo podría haber escogido, ¿eh? Hola, David Meji, David 182, gracias por pasarte, gracias, guapo. La vida. Salí de la oscuridad y abrí los ojos. Este me falta jugarlo, ¿eh? Este sí que no lo he jugado. La luz, el Este de fuego, Topic el Human frío, lo pone muy y de bien. nuevo el miedo. Sentía las manos temblorosas, el latir del corazón en mi pecho. Y luego tenemos las obras La vida en que ya habían salido en PlayStation 3, obras magnas de ellos también, el Heavy Rain y el Beyond Two Souls. Otros juegos que a mí le encantan a Eva, que además hicieron este pack para PlayStation 4. I don't think I'm gonna make it. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front. Bueno, y como todo lo de Sony en español, para España. Ever since I was born, I've been linked to an entity. His name is Aiden, and he's always with me. We can find a way to protect you. A ver, Gadgetech, si compraste otras cosas, bueno, bien comprado está. Ya tendrás otra oportunidad, seguramente. Que habrá otra oportunidad. Mientras estés pendiente, tendrás otra oportunidad seguro. Bueno, vamos a el siguiente. Este es un juego, el Air Memories of Old, que le encanta a Eva y que siempre me dice, ¿cuándo saldrá en Switch esto? Está en digital en Switch, no ha salido físico en Switch. Juego de primera jornada de PlayStation 4, es uno de los primeros indies distribuidos en PlayStation 4. El Air, también edición española. Juego muy bonito, como podéis ver. De esos jueguecitos que a Eva tanto le gustan. Plataformas, exploración. Era muy baratito este juego. Me parece que este juego salió a 19 euritos en su momento. Y bueno, uno de los Souls más desconocidos. A ver, no es una maravilla, pero no está mal. Este Immortal Unchained es un Souls más desconocidillo, sin pretensiones. Si queréis jugar algún juego del estilo más desconocido, pues tenéis este Immortal. Immortal Unchained, también este es edición española. Flood the soil with their poison. Y es un juego que realmente no lo veo en las cestas, ¿eh? No sé si lo tenéis o si lo buscáis, pero es Sold Out. ¿Veis cómo pone aquí Sold Out? Un juego no se ve mucho demasiado. A ver, el combate no es una maravilla, claro, tiene muchas carencias en comparación a otros Souls,
mejores, pero si os gusta el género, le podéis dar una oportunidad. Y si lo veis en alguna cestita, un precio bueno, lo vais a disfrutar. Como dice David, 182 no está mal. Juego decentito, un 7, le daría yo un 6,5, 7. Juego a disfrutar. Ahora, si os piden 100 euros, a otra cosa mariposa, ¿eh? Si es para tema de jugar. Si es para tema de jugar. Colección, ahí, cada uno. Igual a veces 100 euros es poco dinero para coleccionar. Bueno, este es un juego que lamentablemente solo es digital en Europa. Juego táctico, cartas, RPG, muy chulo. Este Hand of Fate 2, que salió en Asia con inglés. De este lo disfruté mucho porque me acuerdo que fue de los primeros que importé de cuando llegamos desde Estados Unidos a PlayAsia. En cuanto llegué lo abrí y me puse a jugarlo como un cosaco. Este Hand of Fate 2, importación asiática. Dice, muy guapo este, sí, ¿verdad? Muy chulo, yo lo disfruté un montón. Aquí te formas el mazo con armas, generas el equipo y a pasar fase a fase. Muy chulo. Pero como podéis ver, es la edición asiática, pero enfocada al público occidental, como podéis ver aquí. No lleva PEGI, no lleva logo por edades. No es que allí no se lo exijan, sí que se lo exigen. Lo que pasa es que este tipo de títulos los empezaron a vender en tiendas retailers online de cara al público occidental. Muy curioso. Bueno, otro juego que también disfruté. Lo que pasa es que lo que es la edición para un solo jugador es muy cortita, pero la disfruté igual. El Dark Alliance de los Dungeons & Dragons. Claro que luego tiene la opción multi, la opción para jugar online, que si os gusta el juego lo vais a disfrutar más. No sé cómo estará ahora en online. Y es juego, bueno, baratete, estaba baratete, creo que eran 30 y pico. Dice que partes al primero su día en Steam, Shinra. Sí, creo que está la primera en Steam. Y yo, bueno, y creo que también en Play y en digital, creo. Y esta también es edición España-Italia. Y al que no he jugado y que tenía muchas ganas, pero ciertas críticas me echaron un poco atrás, no sé si lo habéis jugado vosotros, es The Outer Worlds. Este juego de Obsidian que decían que venía a sustituir el vacío generado por Fallout 76 y que al final no lo sustituyó. No sé si realmente no lo sustituye o simplemente es que hay gente que no sabe lo que juega. Este de Outer Worlds de Obsidian. Que luego tenemos la versión de Switch, que es otro código de Navox encubierto. Dice Shinra, está guapo, si te gusta Fallout te gustará. Pues bueno, pues le echaré una oportunidad. Seguramente que ahora estará más que parcheado si tiene algún problema. Sí, Fallout me encanta, Shinra. Fallout, vamos, el 3 me voló la cabeza. De hecho luego jugué el GOTY, todos los DLCs igual que el 4. Y la serie me ha encantado. La serie nos ha encantado, vaya. La disfrutamos de un tirón. Vimos un día 2 o 3 episodios y el resto al día siguiente. Y la disfrutó un montón. De hecho, la neta ganas de jugarlo. Al Fallout la neta ganas de jugarlo. Ahí ya. Muy chulo. El Bardo de Bard's Tale. Los cuentos del bardo, de la gente de Inxile. Juego que salió en PlayStation 2, también en España. Este RPG. Vista isométrica tipo Diablo. Y que la gente de Retard Games nos lo sacó en su página limitada para PlayStation 4. Aquí le tenéis. Y además que el humor característico de la saga
bastante satírico y bastante grotesco en algunas cositas, en algunas conversaciones. Este de Vast Tales, si os preguntáis por qué son así las cinemáticas, porque son las cinemáticas de PlayStation 2 y de PC de la época. Pero sí que nos salió a posteriori en retail la cuarta entrega de Exile, que en este caso hizo el port de Deep Silver, que ya está mucho mejor. El cuarto juego de Vast Tales. Nos hemos quedado entre medias el 2 y el 3 que no que no han llegado. Bueno, salieron en PC. Hola Umbrella, hola guapo. Aquí estamos viendo cositas y juegos de PlayStation 4 de la colección. Y aquí os dejo el canal de Umbrella, que si no cambia el tema volverá a hacer directo el sábado, que esta vez lo hice el domingo. Pero aquí os dejo el canalcito de Umbrella, tipo podcast, tipo radio, con entrevistas a gente guapa. Aquí os lo dejo. Bueno, ahora pasamos de género de rol a bueno, en este caso brutalidad extrema, pero pista cenital. Es Ready-Made. Y es difícil este juego. Este me acuerdo que hay un momento que se me ponía muy complicado. El Ready-Made fue barato. De hecho también tiene versión de Switch, pero es mucha sangre. A ver qué os parece. Si no, si lo conocéis, a ver qué os parece el trailer. Es difícil. Hay fases, me acuerdo que se te lo ponían complicado los enemigos. Pero está chulo. Hice Umbrella así, el sábado, el domingo fue por fuerza mayor. Bueno, pero bueno, estuvo bien también el domingo, Italia, España, distribución. Ready-Made. Bueno, vamos con un juego muy guapo. Este lo disfruté mucho en PlayStation 3. Quizá uno de los RPGs que más me gustaron de PlayStation 3 que distribuyó Sega. Pero aquí lo conocimos como Resonance of Fate, de la gente de Tri-Ace. ¿Os suena? Pero que en Occidente, en USA y en Asia era conocido como End of Eternity. Se hizo un port HD 4K para PlayStation 4 y Xbox y se editó en Asia en físico y lleva inglés y creo que hasta español. Este End of Eternity, esta es la versión coreana con esos idiomas. Dice, este llevo tiempo buscándolo, pero nunca lo veo a buen precio. Este de salida ya me costó 50 euros, Sinra. Este juego. Y se agotó. Se agotó, me acuerdo, que se agotó en todos sitios el mismo día de la salida. Y fue un periodo de 3 meses. Que lo había hecho 3 meses antes. Se agotó enseguida, mucha gente que lo pilló. Muchos de Estados Unidos, América. Es que es un juego muy guapo, el juego. Está muy bien. Claro, sacar solamente en Asia. Bueno, y la contraportada en este caso, como podéis ver, aquí sí que hay. Este no está dedicado al público occidental, va por edades, en este caso los coreanos, pero sí que lleva los idiomas occidentales en el Blu-ray. El combate era muy guapo. Tenía sistema de combate, era churísimo. Me encantó este juego, PlayStation 3. Lo disfruté un montón.
Max nos ha pasado fotos. Max, si te... Sí, ya me ha dicho Eva, me acaba de chivar ahora que has pasado fotos. Gracias, Max, gracias, guapo. Somos 6 ahora mismo con Max. Nos faltan 14 para hacer el concurso de fotos. Si no tenemos 14 miembros o miembros del canal que nos pasen fotos para el concurso del domingo, habrá que posponerlo. Pero muchas gracias, Max, gracias, guapo. Este Call View. En la 360 me lo dejé yo. Muy guapo, sí, muy chulo. El tema del combate, que había aquí el círculo cuando disparabas y tal. Muy chulo, me disfruté un montón este Resonance of Fate, como lo conocimos aquí en Occidente. Bueno, ahora vamos con la saga Waterumono, que hay 5 títulos, aquí hay 4, el quinto lo tengo por ahí. El quinto lo tengo por ahí, que es de los últimos que compré, que ya saldrá. Que es el otro es un spin-off. Bueno, aquí vamos el Mask of Truth, que además fueron juegos que liquidó el game a 14-10 euros. Que cuando lo compramos, y ahora a buscarlos. Y son juegos, estos primeros de la saga, son juegos tácticos, RPG tácticos, con bastante visual novel. Y España e Italia. Dice Colvio que el Mask of Truth es complicado de encontrar ya. Y ya me costó encontrarlo, Colvio rebajado, que la última tirada que era exclusivo de Game. En su momento, hace años, hace 4 o 5 años. Pero no, normal que sea complicado. Dice, los tengo todos y nunca he jugado a ninguno, dice Sinra. Bueno, a mí me pasan muchos títulos a mí, Sinra. Al final es lo que hay. Juegan lo que puede, uno, y lo que nos dejan. Y luego tenemos el Mask of Deception. Todos pesan una barbaridad. Un manual enorme. ¿Veis? Aquí, en este caso sí, este sí que llegó a FNAC. Este sí que llegó a FNAC. Este viene incluido con el artbook. Y también España e Italia. Y este también tiene mismo sistema de combate. Es un táctico RPG con mucha visual novel. No está nada mal. En Japón creo que salió alguno en Vita y en Estados Unidos. Y en PlayStation 3. Y luego nos llegó, curiosamente, un juego que era anterior a estos. Era anterior a estos, pero que luego lo sacaron a posteriori. Es el Prelude to the Fallen, el Waterumono. También pesa un juego. Y este lo trajo NIS. Pero curiosamente, veis que aquí no está el sello de NIS. De los pocos juegos que no sale el sello de NIS aquí. Pero sí que lo veis aquí. NIS en contraportada. Lleva un manual muy enorme y un pequeño artbook dentro. Dice, este es el más raro. Puede ser, porque este creo que fue mi reserva la que llegó en NAC. Shinra. Este es de los juegos reservados y que este es más táctico. Menos visual que los anteriores. Este tiene mucho más gameplay. Y PlayStation 2, dice Colview. Sí, puede ser. Tiene razón, Colview. Gracias, guapo. Dice, vamos fuerte con Monster Tony. Sí, es que si no me tomo un Monster no aguanto. O'Neill, es que pensad que hoy en día ha sido un día muy largo. Tengo que tomarme alguno porque no aguanto. Ya me hago mayor. Me hago mayorcito ya. Y el último que llegó como Waterumono, como saga Waterumono, es el Zan, que también distribuyó NIS. Y este cambiamos totalmente de gameplay y pasamos a un Action RPG
con un buen motor gráfico, la verdad que muy guapo. Hola SSB, hola guapo. Y también España-Portugal. Y este es muy guapo. Y este también está buscado, el Zan. Dice Senseo, hoy al final me pillé la versión de un Metal en PlayStation 4, el de Ghost 1 también. Ambas, muy guay, qué bien, Senseo. Hablando de PlayStation 4, qué bien. Sí, es lo que iba a comentar yo Shinra, que lamentablemente uno de los Waterumono, que es el Zan 2, este no vendió un cagarro, este juego vendió muy poquito, y Nis no quiso traerlo a... no siguió con la saga. Y no trajo la segunda parte del Zan a Europa. Se quedó en Japón. Este está muy chulo. Pero sí trajo el spin-off que salió hace poquito para PlayStation 5 y PlayStation 4, que ya enseñaré cuando aparezca, que es el Monochrome Moebius. Ese es un spin-off del Waterumono, si lo preguntáis. No viene como Waterumono en su título, pero el Monochrome Moebius, también distribuido por NIS, es un spin-off de la saga Waterumono. Bueno, este me encantó, este Pillars of Eternity de la gente de Obsidian. Lo pasé genial con este juego. Un juego real de rol, RPG clásico P0. Lo pasé como un enano con este juego. Como dice aquí, toda acción tiene consecuencias. Aquí palma cualquiera si lo haces mal. Y había bosses que me lo ponían muy complicado. Que también tenemos la Collector del 2, que fue una de aquellas Collectors que rebajó Fnac a 28-29 euros, la Collector con la figura. La tenemos por ahí. Cuando vienen esas cositas era una gozada. Bueno, Code Vein, ese Souls de Namco tipo anime que llegó con vampiros. Este Code Vein que se rebajó muchísimo, no vendió muy bien. Dice que se lo digan también el Darkest Dungeon, dicen él. Y mira el precio que salió. Y luego se llegó a bajar a 10 euros esta versión del Code Vein. Tipo Souls. Que prometía mucho y hubo gente muy decepcionada con el juego. Aunque no es mal juego, ¿eh? Pero bueno, si lo comparas a otros títulos dices que queda muy atrás. Exactamente, Colvio. Tenía algún bug, pero bueno, todos salen con bugs y después de algún parche se solucionan. Mucha gente lo machacó de manera muy injusta, como ha pasado con muchos otros juegos, ¿eh? No es el único que le han machacado de manera muy injusta. Pero bueno, al final, los años, el tiempo, a cada juego pone su sitio. Y el tiempo dirá que este juego va a seguir siendo disfrutable. Y lo vamos a poder disfrutar, lo vas a poder jugar. O sea, no es una caca ni mucho menos como algunos lo ponían. De hecho, hubo notas de 4 y 3, ¿eh? De locura, o sea, hubo notas de decirlo, ¿cómo les pones esa? Pero... es que el Scarlet Nexus es otro rollo, Shinra. El Scarlet está muy chulo. Sin ser un Souls per se, tiene más de RPG. Está muy guapo el Scarlet Nexus. Sí. Sí, gráficamente es del estilo. Bueno, es que es Namco Bandai, son los estudios. A mí ya me mola que cambie un poco el rollo, que sea más japonés el tema animación, ¿no? Tenemos el estilo americano, europeo y el estilo más oriental. Creo que está guapo disfrutar de este tipo de gráficos unos y otros, ¿no? Bueno, un juego que increíblemente el Conception Plus
que nos trajo Nuskull cuando empezó a editar. En este caso, Italia-España, de lo poquito de Nuskull que lo trajo en España-Italia, y luego ya sabéis que cambió la distribución a España-Francia. Y este de Spine Chasm, este juego es original de PSP. Es el original de PSP, que aquí hicieron el remake a PlayStation 4. No deja de ser que te dedicas a tener churumbeles, Conception, y luego los churumbeles luchan por ti, ¿eh? No es coña, ¿eh? Es parte del lore del juego. Como dice Colvio, el lore es maravilloso. Y lo curioso es que este juego, este remake del primero, salió posterior del segundo, que el segundo salió también en Occidente, no llegó a Europa, que lo tenemos en Vita y en 3DS, eso si os interesa. No sé si al quedar algo de esto que en Video Game Plus tenías el Conception 2 disponible en físico para Vita y 3DS en Estados Unidos. Este es un argumento y un gameplay muy especial, es muy diferente, es muy loco este Conception Plus. De hecho a Eva le encanta, de hecho a Eva se pilló el japonés, que lo tenemos en japonés de PSP, lo quería, lo tenemos por ahí también, el de PSP, el original. Una locura. Bueno, vamos a un Dungeon Crawler bastante esquivo en sus inicios, luego creo que tuvo mejor distribución, el Zanki Zero. Este es un Dungeon Crawler, el cual también tenemos bastante componente social y visual novel, pero no deja de ser un Dungeon Crawler y difícil. De Spike Chunsoft, además edición Italia-España. Y a los que gusten el Dungeon Crawler, este no puede faltar. Product not yet rated. Dice, tapadito para mí ese. A la larga veremos qué pasa con el Zanki. Sí, ya era difícil encontrar en su momento. Luego creo que tuvo un poquito mejor distribución, pero que llegó exclusivo a Game. Y bueno, más del lore de Games Workshop y Warhammer. En este caso, dos tácticos. El primero es el... Ya os he enseñado un montón. Aquí aparecen más. Este es el Space Hulk Tactics, de la gente de Cianide, un táctico basado en el Space Hulk, que era del juego de Games Workshop. Era un juego más táctico, estilo Morheim, de escuadras mucho más pequeñitas. Yo lo había jugado en su momento, con equipos más pequeños, escuadras más pequeñas de 4 o 5, y aquí lo representan en este juego táctico, en el juego, ¿no? Con exterminadores, y está bastante chulo, como podéis ver. Táctico, vista isométrica, y no se queda aquí la cosa, que hay alguno más táctico. Ya vimos algunos en otros especiales que tenemos de la colección, pero aquí sale otro más, el Mechanicus. Este es el que llegó a Switch. Este Warhammer Mechanicus es de lo poquito que ha llegado de Warhammer a Switch, y este es otro táctico, el de los Warhammer 40.000. En este caso fue Calypso la que se encargó del trabajo del port. Y este, como casi todo, muchas de las distribuciones también en España e Italia. Bueno, es un género que me encanta. A mí, ya como podéis ver, los tácticos, RPG es un género que me encanta, y que Eva le ha gustado también mucho. Eva lo disfrutó mucho también con los Fire Emblem, y gracias a eso, pues mira. Bueno, vamos a un juego de estrategia muy baratito, que si lo veis en las cestas es muy baratito. Si os gusta la estrategia, además vais a tener guerras en el reino de Granada. No es coña. Guerras contra moriscos, árabes, defendiendo ellos el reino de Granada, intentando tú conquistarlo. Es el Grand Aces medieval. Guerras en el medievo, en España, parte de ellas, a tener en cuenta si os gusta el tema historia española en guerras. Aquí lo tenéis, lo podéis jugar. Juego que salió pues casi a principio de generación de PlayStation 4 por Calypso.
Y este, bueno, pues este es totalmente edición española. It not only tells an exciting story set in medieval Constantinople, using lovingly created video scenes, it also provides a Así vemos por aquí step-by-step algún guide to the way things work. tema de combates para que veáis un poquito. Es un tema, mucha estrategia a tener en cuenta, muchos parámetros. Es un come horas. Ese tipo de juegos son come horas. Develop your road network. Aquí construcción, bueno, es muy conquista. Hola Jeje, ¿qué pasa, guapetón? Aquí tenéis a el bueno de Jeje, que está por las tardes, a partir de las 4 más o menos, jugando a golf y no golf muchas veces. Y aquí os dejo el bueno de Jeje, tío guapísimo, canalcito que tiene muy chulo de Twitch. Bueno, aquí explican un poquito el tema de cómo, el overview de cómo jugar al juego. Y ahora vamos a una saga que me encanta, pero que lamentablemente se han olvidado Occidente de ella. Aunque tenemos las ediciones asiáticas pensadas para el público occidental, como otras muchas, de Namco Bandai, sacados con inglés, que no dejan ser otros de la saga, los Super Robot Taisen o Super Robot Wars, conocidos en Occidente, con todos los spin-offs de robots y roboces, Gundam, Mazingers, Grandizers y similares, hasta Capitán Harlock. En este caso este es el Super Robot War T. Los tenemos todos, creo, también en Switch. Estos son de los que nunca está mal en tener. Para mí es lore brutal. Incluso tenemos, por ejemplo, el Super Robot Wars, la edición con Steelbook, el X. Y estos son juegos tácticos por casillas, RPG tácticos, en el cual es muy importante escenas gráficas de cómo se pelean los roboces, Capitán Harlock contra los Gundam. Bueno, es una locura, Y a ver si veo aquí para que veáis un poquito, bueno, combates. Dice Shinra, con esta saga me pierdo, hay tantos que ni sé los que tengo ni los que me faltan. Dice Colby, ¿esos Robot Wars dónde salieron? Estos han salido en Asia. Es una saga muy antigua, pero han salido por lo menos Super Robot Wars, han salido 5 por lo menos, 5 o 6. No, son los asiáticos, totalmente en inglés, Colby. ¿Veis? Totalmente en inglés. Los asiáticos, hechos para el público occidental. Se agotan enseguida. De hecho tenemos los de Switch y los de Play 4. Esto es sagrado. Esto para mí es sagrado. Y como sabe que para mí es sagrado, esto es prioritario. Cuando se anuncia es preorden. Es preorden. Dice Peter Z, ¿cómo me mola los Super Robot Wars? Sí, o Super Robot Taisen, conocidos en Japón. Aquí es una locura, cada una de las sagas con robots nuevos, es una locura, es una gozada. Luego tenemos el Super Robot Wars, el V, por ejemplo. Luego el Super Robot Wars, el Team Moon Dwellers, el OG. ¿Veis? Como podéis ver, son todos en inglés. Cada uno con sus mechas, Voltron, es una locura, mezclan un montón de sagas. Y el último que salió, que este se agotó enseguida, luego tiene un pequeño restock, es el Super Robot Wars, el 30 aniversario. Como podéis ver, totalmente en inglés, todo. Y bueno, como aquí es un tema de pelearse, pero había puesto para que veáis cómo es el gameplay, que es muy loco. Casillas también, como si fuera un Fire Emblem. Y es muy chulo. Son otras 1000 horas. Y si os gusta el lore de todos estos animes y mangas, lo vais a disfrutar un montón. De hecho, es un perder vidas.
Dice Shinra, tampoco ayuda que todas las portadas sean iguales. Bueno, creo que son 5, Shinra. Creo que los que han sacado, mira, para que veáis, a ver si los puedo poner de lado. Bueno, luego está la Steelbook, bueno, la Steelbook no hace falta que la enseñe. Son estos, el Super Robot Wars, el V, el X y el T, luego el spin-off, el OG de Moon Dwellers y el 30 aniversario. Estos son los 5 que han salido, tanto en Play 4 como en Switch. Luego tenéis las ediciones japonesas, que no sé si todas llevan inglés. En Switch sí. En Switch las ediciones japonesas llevan inglés, pero en Play 4 no lo tengo claro, O sea, no vayáis corriendo las japonesas, que igual no todas llevan inglés. En Switch seguro, pero en lo que sería la PlayStation no todas. Sí, son joyitas, sí, estas las tengo mucho cariño. Sobre todo cuando hice el pre-order del X, mi intención era esta, coger la Steelbook del X, la Steelbook del Super Robot Wars. Me hacía mucha ilusión. Como podéis ver, este es el gameplay. Y bueno, aquí mola muchísimo si seguís el lore, seguís las series y conocéis todo el lore de tantos spin-off que mezclan un montón de sagas. Es una locura. Se confluyen todas. Bueno, y de aquí nos vamos a estrategia y gestión, cambiando de término. Y a un juego, el Prison Architect, el cual también salió edición española. Y tienes que construir una cárcel de más seguridad y que funcione, que eso no se te escapen los presos, no se te maten, no te maten a ti. Muy interesante, muy chulo. Es un indie muy guay. Que de hecho estaba muy baratito en Amazon España. Este creo que lo pillamos y lo jugué. Eran 14-13 euritos. Juego muy guay, muy interesante. Y si lo ves a Monucet, igual 10 euritos. Pero para tenerlo en el catálogo, porque no ha salido físico en Switch. Este Prison Architect. Y del mismo rollo tenemos los Escapist. De hecho también tengo el de The Walking Dead, que tiene que aparecer, igual aparece en el próximo lote, que hicieron otro juego, el The Escapist, basado con el Walking Dead, en una mezcla, que también lo sacaron físico. Pero aquí tenéis los dos juegos en uno también, pero en este caso aquí encarnas a los del otro lado. Aquí gestionamos en el Prison lo que sería el bando de los carceleros, y aquí el bando que los que se quieren escapar. Al contrario. Y esta edición es la edición distribuida en España, pero como podéis ver no se distribuye en español, la doble. Sí que por separado eran en español, creo, igual que el Walking Dead, pero juntos, que es la de Fnac, vienen en inglés. Ya han hecho muchas guarradas de estas, ya no es la primera vez. Bueno, uno que está en boca de todos, el Fallout. El Fallout que tengo aquí la GOTY, yo la que ya aparecerá con la que jugué. Que la compré el día, me lo compró Eva el mismo día del pre-order porque sabía que lo quería jugar, porque le tengo mucho cariño a Fallout. De hecho ya me regaló la versión con la tartera de PlayStation 3 y lo jugué con ella en casa. Ella estudiaba de la uni y yo jugaba, y ella le molaba viendo lo que jugaba, ¿no? En el PlayStation 3, el Fallout 3. Y jugué el 4, lo tengo abierto por ahí, está por ahí. Y luego tenemos el GOTY, que lamentablemente en el GOTY, esto lo compramos a 14-15 euritos en el MediaMarkt. Viene el contenido de la expansión de todo, no viene en el disco. Simplemente en la portada. Lo que lo sepáis, que la GOTY, lo interesante por la portada, porque el contenido extra es un código de descarga. Que igual ya ni funciona.
Not even those tools over in Diamond City. Fallout 3, Fallout New Vegas y el Fallout 4 son comedoras y mucho disfrute. Muy guay, muy guay. Y la serie ahora mismo ya casi parte del lore de la historia, muy guay. La verdad es que está muy bien. Dice Colvio, solo con la pegatina de protejo tu juego por €1, eso va a revalorizarse. Sí, Colvio. Dice Leonel que le moló mucho, sí, muy guapo, A ver, la gente dice que era mejor el 3, pero yo y el 4 también lo disfruté un montón, Yo lo disfruté tanto como el 3. Es verdad que el 3 era una novedad, veníamos del 1 y el 2, que era vista isométrica en PC, que también eran muy chulos. Incluso aquel Fallout que salió en PlayStation 2, que era diferente. Y claro, era reventar la cabeza aquello que salió en Play 3, ¿no? A todo el mundo nos volvió loquísimo. Pero bueno, no está nada mal. Dice sin rapal catalán. Con esa pegatina, es verdad. Queda tranquilo. Sí, nos quedamos tranquilos. Proteged el teu joc. Sí, además esto es pal catalino. Bueno, o sea que por ley tiene que venir la pegatina en perfecto catalán, Dice Retro que para él el 3 es mejor, la parte de gestión del 4 me sacaba del juego. Sí, a ver, puede ser Retro, pero también tenía su rollo. A mí me hizo alargar el juego el 4 muchísimo, lo disfruté un montón. Luego el tema de las armaduras, las cuales podías reparar y las podías tener en el almacén, en el 4. Me acuerdo yo que tenía un par de armaduras, las tenía tal, me iba... claro que vas con una armadura, la servo armadura y eres Dios, ¿no? Sobre todo contra los diablos estos, los gigantes estos, diablo. Pero bueno, me están dando ganas de rejugarlo, la verdad. Entre la serie y ver esto me están engañando de poder a jugarlo. Bueno, vamos al Terraria. Otro juego, creo que no hay que decirlo demasiado. Es uno de los indies que más ha jugado la gente, que ha hecho conocer lo que sería el juego indie en sí. De los primeros editados en físico, se editó en PlayStation 3 ya hace bastante, conjuntamente con otros juegos de inicio. Este se editó en PlayStation 3. De nuevo en PlayStation 4, también salió en 3DS. Y ahora vamos a una saga que el último juego que me falta por jugar. Esta que voy a enseñar ahora, porque he jugado el 1, el 2 y el 3. Los 3 me han gustado bastante. Pero me falta jugar a el Darksiders Genesis. Este que cambia de género. Lo vamos a un RPG tipo Diablo, vista isométrica, diferenciándose de los 3 anteriores. Pero aún no lo he jugado. Este es de los que me falta este. Dice, salió la... Sí, KDJ, esa creo que la tenemos en Switch. Esta es la de Play 4, que es anterior, y luego compramos a posteriori la versión de Switch, que la tenemos por ahí. Ya Switch muchas veces ocupa el lugar de nuestras compras. PlayStation 4 a veces tiene que relegarse. Pero tienes razón, tienes razón. Hay una versión posterior, con otra carátula además. Bueno, al contrario que el Immortal, que era un juego, sin ser malo, menos notable, este sí que, dentro de los Souls, este que viene ahora, este sí que es notable. Este Remnant from the Ashes, creo que es un Souls muy bien acabado. Además, implementación de las armas de fuego en un Souls que muy bien. Que ahora sabéis que ha salido la segunda parte en PlayStation 5, lamentablemente no salió para Play 4. Bueno. Y que la verdad es que está muy guapo. Lo tenéis a precio muy bueno, si lo ves en cestas. Incluso ha salido una versión bastante decente para Switch. Y que salió, como podéis ver, a un precio muy bueno en su momento.
que no llegaba a coger los juegos. Ya queda la última torre. Nos quedan unos 20 juegos más. Madre mía. Hoy me he pasado de juego. Pero bueno, aún me quedan por lo menos para hacer 7 especiales más. Poquito a poco. Se va a tumbar la mesa. Sí, sácamelo porque ya no cabe más aquí. Es que se pueden caer. Bueno, este reino es muy chulo, lo recomiendo este juego. Bueno, vamos a el Elex 2. El 1 no sé si ha salido, pero tiene que salir. No, pero perdón, primero viene este, el Eternal Cylinder. Este juego ya está bastante barato, que también ha salido para la PlayStation 5. Es un juego de evolución, el cual tenemos que, con un bichillo de mierda, evolucionando y ganando características y tal para escapar de un planeta en totalmente ebullición y que no te coman. Como podéis ver, es muy interesante, muy chulo y muy original. Y ahora está bastante baratete en Game, por ejemplo. Ese coche para mí. Dice Retro Game Los Pro, ¿tienes el Darksiders de Switch con el emo? No, Retro, nos dio más por comprar la Collector en Switch con la figura. Bueno, tenemos la Collector de Darksiders Genesis en Switch. Pero no tenemos esa, esa la verdad es que está chula con el lomo negro. Hola. Aquí está Eva la pobre recogiendo todo la locura que he hecho aquí yo con Play 4. Lo que no... ¿Ves? No, me ha faltado buscaros un tráiler del Elex 2, que es un juego bastante notable, que no se habla mucho de él y no está nada mal. Juegos de RPG futurista. De hecho, el Elex también lo tenemos, lo que no ha salido por aquí. Ya aparecerá. Que tengo aquí agachada. Cogiendo... Es que estoy en pijama. Claro, si no... Aquí os dejo el tráiler para que veáis el tráiler del Elex, que además salió caro, pero enseguida bajó de precio y había una oferta para los que no tenían el 1, que me parece que en Extra Life regalaban el 1 con el 2. No sé si os acordáis de eso. De Piranha Bytes. Es verdad que la gente de Piranha Bytes, que es un equipo de desarrollo que trabaja mucho en PC, sus juegos tienen muchos bugs, que lo sepáis, y no lejos de la verdad que también en el X tienen bastantes bugs. Pero bueno, como yo me lo tomo, soy de los que tienen pelo blanco. Soy un lomo de espada, soy una espalda lomo plateada de los gorilas. Más viejo que el betún. Estoy acostumbrado a esos bugs de PC y me duele menos. Entonces, no tengan miedo, Eva, que estamos en familia. No, ella intentará no salir en pijama. Aunque bueno, si tiene que hacerlo, lo saldrá. Ella ha hecho sesiones de pijama. Ya ha hecho sesiones de pijama con vosotros, tematizadas. Pero en plan temático. Era un día de pijamas todo el mundo. Y esta edición multi 4, como casi todo lo de THQ. Bueno, que lo sepáis, si veis estos juegos, tanto el 1 como el 2, están bastante bien, y a precio baratete, pues le podéis dar una oportunidad. Bueno, el Monarch, juego que distribuyó... Bueno, aquí me sale uno que no es. Volvemos a la lista anterior. Juego que distribuyó NIS, que... muy al estilo Shin Megami. Parte del equipo de desarrollo de este juego había trabajado en Shin Megami. Le quisieron dar ese rollo más oscuro. Si bien, sin ser mal juego, no llega a cotas de calidad de los Shin Megami. Pero bueno, mira aquí lo que nos dice Shinra, que le gustó mucho el Monarch. Es un buen juego. Lo que pasa es que prometía más, Shinra, prometía calidad excelsa. Porque bueno, Shin Megami es otro rollo, ya es el top. Pero bueno, es un buen juego, además de que dentro de lo que sería el catálogo de NIS, quizás de corte más adulto que tienen. Es mucho más adulto que otros muchos juegos que podéis disfrutar de ellos.
Dice Colvio, el Monarch lo tengo que comprar aún, lo tengo en cola desde hace mucho tiempo, demasiado. Bueno, lo bueno del Monarch es que tuvo una distribución al final bastante buena. Parecía que iba a ser muy mala y al final no estaba mal la distribución. Dentro de lo de Denise de esa época, quizás es lo mejor distribuido. Y la edición, como todo que distribuía Namco, Denise, España-Portugal. Gracias, Carejo, gracias, guapo. Sí, luego también lo resubiremos la semana que viene, seguramente, o la otra, a YouTube, también el especial. Bueno, el que comentaba antes, Barugón, el Labyrinth of Refrain, otro dungeon crawler chulísimo que también salió a posterior en Switch. Muy guapo. Me encanta a nivel gráfico, muy chulo. España-Italia, no, perdón, España-Portugal, perdón. I never expected a famous great witch to be so young and beautiful. I understand your reservations, but I assure you, I am the real Baba Yaga. Once I deliver the results of my exploration, muy that guapo. should ease any doubts Coven you of may Dusk. have. Eso sí, no es fácil como casi todos los dungeon crawler, vista en primera persona, como podéis ver, exploración de todas las catacumbas y todos los dungeon, enemigos, un equipo de personajes en el cual esté bien medido y nada, ya a disfrutar y a morir. Como otro dungeon crawler, Mary Skelter F de Ify Idea Factory, que esta última parte sería la tercera, sí que llegó a Europa. El 2 se quedó en Switch de manera exclusiva en Estados Unidos en Limited Run. El primero sí que llegó aquí en PS Vita. Y el tercero llegó a Switch y PlayStation 4 y en la edición final. En esta versión hay un pequeño resumen del 2, por si os interesa. Y además es una edición, como podéis ver, cajita de cartón muy chula. Como podéis ver, ya Idea Factory haciendo una distribución multi 4, multi 5, ya no es una distribución totalmente en española. Dice, hablando de Dungeon Crawler, hace poco jugué el Monju y está guapo, pero bastante jodido. Bueno, Shinra, te diría que si un Dungeon Crawler no es jodido, no es un Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, los Etrian Odyssey, Shin Megami, los que son Dungeon, porque hay Shin Megami que son Dungeon Crawler, otros que no. Los Mary Skelter, si no son jodidos, no son Dungeon. Dice Colview, pues buenos Dungeon, Mary Skelter mola, y el Lost Child también, muy guapo ese Dungeon. No sé si salió, pero está bien guapo. No, Lost Child tendrá que salir si no ha salido ya. Colview, en anteriores especiales tendrá que salir, pero ya aparecerá. El Mari me perdí el 2, es una espina clavadísima. Yo es que claro, los Dungeon para mí, Colview, son sagrados. Y ese lo tenía, cuando lo anunciaron, fui a por él. Son sagas y géneros que me encantan. A pesar que ahora no los juego porque requieren mucho tiempo. Un Dungeon Crawler no solamente es las horas de juego, sino que es una dificultad alta y palmas muchas veces. Y tienes que repetir estrategias y ver cómo es los patrones y saber en lo que el enemigo te está dando caña y cambiar equipos y magias, historias, y tardas, son juegos largos. Bueno, otro juego difícil que además salió en Vita y PlayStation 3 es este Natural Doctrine, también de Denise. En este caso, esto es totalmente para España. Pero este sí que es un juego jodidillo, Sí, es la muerte para nuestra jubilación, sí, Colvio. Los Dungeon Crawlers son... Pero bueno, siempre quedará el hecho de disfrutarlo mirando la carátula. Como hago yo últimamente en algunos juegos. Juego bastante ahora con vosotros en directo, pero hay juegos que por tiempo no lo puedes jugar y los disfrutas mirándolos. Este es un juego difícil, este Natural Doctrine.
también tenéis la opción de PlayStation 3 y Vita. Bueno, un juego que llegaron en unidades contadas porque se canceló la distribución es este Another Side, la distribución europea, sobre todo el PEGI, aunque luego posteriormente salieron juegos de Debajo de las Piedras, como podéis ver, Precinto Chopper, distribuido en Fnac. Es un multi 4, es un juego, bueno, plataformas, vista 2D, con puzzles, que Eva lo quería, y lo sigue queriendo, quiere la versión de Switch. Juego distribuido, en este caso, por Badland, aunque no lo pongo aquí. De ahí el problema, Badland perdió los derechos de la distribución y quedó en un limbo y tuvo que cancelarse y eliminarse todos los juegos de la distribución, de la línea de distribución de este juego. Lo que le pasó también al Space Blaze, ya sabéis, ese esperpéntico juego de naves, que le pasó lo mismo. Y un juego muy chulo es este Chernobylite, el cual es un RPG muy chulo de supervivencia en un pleno tema nuclear, muy chulo. La verdad es que lo cuentan muy bien. Como podéis ver, salió un precio muy bueno y es de lo mejorcito. Además aquí lo pone juego de rol de terror, supervivencia y ciencia ficción. Así que tiene cositas de varios géneros que a muchos de vosotros gustan: el terror, la supervivencia y el RPG, y la acción también. Maybe it's just a story of a lonely stalker trying to survive in a radioactive hell. Muy chulo. Or maybe the point is. Bueno, Medieval, el remake del primero, en el reino de Galomir, que llegó al fin a Sony. Bueno, ahí nos hemos quedado, que esperamos el 2 y no viene. Bueno, una saga y una franquicia totalmente defenestrada por Sony. Aún nos dieron este juego, por lo menos. Hubiera estado bien que llegase también el segundo o una tercera parte. Se rumorea remake del 2. Mira, Shinra, ojalá. ¿Y por qué no un 3, no? ¿Y por qué no un 3? Estaría bien un 3. Bueno, como todo lo de Sony, edición española. Bueno, un juego bastante chulo de distribución de Soedesco y que se habla poquito de él. Es un juego indie que Eva a veces me ha preguntado si esto está en Switch y no, le he tenido que decir no. Este Black Hole, sí, este agujero negro, que en otros idiomas puede ser el ojo, ya sabéis, del trasero. Pero bueno, supongo que se referirá con ese sarcasmo a un agujero negro. Este Black Hole, la Complete Edition, juego plataformas espacial de supervivencia muy bastante chulo. De inicios de generación, con distribución bastante esperpéntica. Y además esta es distribución España-Italia. Dice, ¿salió bien el remaster de Medieval o no vale la pena? Yo lo pillaría, Rofelo. Además, ahora tiene que estar. Salió a 30 euros, lo puedes pillar por 10-15 eurillos. Yo creo que lo puedes disfrutar, ¿eh? A ese precio es que más que disfrutable. Bueno, el Under the Waves, este juego submarino en el cual Quantic Dreams apoyó el proyecto y estuvo como editor, la gente de Quantic Dreams, el cual lleva un manual tocho, ¿eh? Esta edición es España-Italia, con un buen manual, un libro.
the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. Ya nos quedan poquitos. Bueno, nos quedan poquitos. Nos queda 8 o 9. Bueno, está bien. Ahora viene un juego que está triunfando muchísimo. Hoy Eva me ha dicho que está vendiendo un montón a nivel online. Este Power Wash. 12 millones. 12 millones de descargas del juego, comprado, de este juego de Square Enix. Este Power Wash, que lamentablemente en Switch llegó en Codinabox. Que tenéis la versión de PlayStation 5, la de PlayStation 4, solamente físico. El cual incluso tenéis DLCs, por ejemplo, de Final Fantasy, que tenéis que limpiar las ciudades de Final Fantasy. Bueno, incluso de Bob Esponja. Hay muchos DLCs. Y que es un vicio para mucha gente poder ponerse a limpiar marranada como la que estáis viendo. Dice Shinra que los juegos de Game Pass es un vicio, ¿no? Tiene que estar guapo. Eva tiene muchas ganas, a este juego. Lamentablemente le jodieron la vida cuando lo anunciaron solamente en Codinabox en Switch. Una marranada como un piano. Dice Colby, la peña quiere algo relajante. No limpiamos nuestra casa, pero damos una manguera. Sí, pero bueno, aquí como es con el mando, sentadito, guay. Rated E10 for ages Hola, 10 and le up. trata la guapa. Aquí estamos con Play 4, acabando ya de enseñar el especial 8 de la colección. Y tenemos también aquí a Johnny. Buenas noches. Hola, guapo. Bueno, otro juego que no está nada mal. Este Max que distribuyó la gente de Wired. Además este era multi 4 de una franquicia que había salido en DS y Wii, el cual nos encargábamos de manejarlo con el Wiimote y el pincelito. Y aquí cambian el tema del lapicero, como podéis ver, y ya lo convertimos también un poquito en plataforma. Está bastante chulo. También tenéis la edición de Switch y es un juego bastante molón. Además este salió a inicios de generación de Play 4, Y si lo buscáis, como podéis ver, es multi 4, como casi todo lo de Wired. Los de Wired Production hicieron ayer un live stream y no me gustó nada de lo que es. Dice Letrata, a mí este me gustó mucho, es original, sí, es muy original. De hecho, ya lo eran los primeros. El primero en el que se basa, que esta es la continuación, era muy original, con el pincel y tenías que dibujar, tanto en DS como en Wii. Pero está muy chulo. Y además, hablando de Wired, dice Eva que ayer hubo un especial de Wired y los juegos que mostraron dice que no le gustaron nada, o sea que mal. Live review no me gustó. Bueno, aquí tengo que decir un juego que me resultó difícil, no lo siguiente. Y lo tengo medio a hacer. Es este Fate Silence. Qué cabrón es este juego. Lo digo por si tenéis ganas de un juego complicadete, survival de verdad, de supervivencia, este Fight to Silence, meteros de lleno, hielo y bichos de cojones. Dice Colview, sugestionándonos a gastar en todos lados a Nicky. Dice Johnny, esto es un no parar, no puedo gastar, sí, pero es normal. Somos unos viciosos y nos gusta todo. Bueno, nos gusta y cuando ya algo que nos gusta, normal que lo queramos. Ahora ya todo depende del dinero, las posibilidades, ya sabéis, tema personal, tema familiar, tema de posibilidad, ya de espacio. Y ya cada uno tiene que gestionarse de la mejor manera para que no tener problemas de ningún tipo y todo sea felicidad, buen rollo y perdices, ¿no? Y como podéis ver aquí este juego que estamos viendo es complicado. Este es complicado. Yo me acuerdo que morí en una tarde como 100 veces. O sea, una cosa exagerada. Madre mía. Es jodido, ¿eh? O sea, luego cuando avanzas y consigues actitudes y te vas haciendo el rollo, mejora bastante. Pero al principio te lo ponen cuesta arriba y se te hace un mundo, ¿eh? Dice Colby, el Fate of Selling, la mecánica de este es cabrita. Muy cabrita, Colby. Mucho.
este Fate of Silence. Y este, como otros de la franquicia, también de THQ. Bueno, este es de THQ, pero este era Multi 2. Italia, España. Otro que me gustó, no esperaba nada de él, es de la gente de Spiders, este equipo que ha hecho otros juegos de rol que no han funcionado como... bueno, ya me saldrá algún nombre. Pero este Technomancer me gustó bastante, lo disfruté bastante este Technomancer. Lo empecé, bueno, voy a ver qué tal. Y lo empecé a jugar y al final me lo acabé. Y lo disfruté bastante, este Technomancer. Juego barato, para España. Mira, distribuido por Vanland en su momento. And I would know. Of course, in despair, there is hope. Mundo posapocalíptico futurista. Estaban guay las habilidades, el leveo de las habilidades. Está guay. Sí, eso, Gridfall, no me salía. Spiders, ha mejorado bastante. Ya este juego estaba bastante bien. Y luego con Gridfall se salieron bastante bien. Gracias, Shinra. ¿Cómo juráis las listas? Bueno, me gusta mucho, Johnny, me gusta. Sobre todo que conozcáis catálogo y yo repasarlo me gusta bastante. Le encanta. Me gustó mucho este juego, al que recuerdo. El tema de... A ver si sale más adelante. El tema de los poderes estaba muy guay. Cómo los ibas mejorando, leveando. Estaba chulo el combate. Estaba guapo. Se ve un poquito. Porque además es un juego que si lo veis, lo vais a ver baratete. No creo que esté muy alto en precios. Yo creo que esté 10 euritos, 15 euritos como mucho. Estaba chulo. Y ya tendrá sus 7-8 añitos. Este juego 6-7 mínimo. Y veis un poquito los poderes. Estaba chulo. Bueno, vamos al siguiente. Y este cambiamos de género a estrategia con Sodesco. De los 8 bits hay, creo que 3, creo que los tenemos todos. Este es el Hordes. Tenemos el Humans y el Bárbaros o Aliens, creo que era. En este caso llevamos las hordas, que son hordas de orcos o de no humanos. Y gestionamos todo a nivel de estrategia, como si fuera Legos, construcción y destrucción del equipo contrario, ¿no? Pero también tenéis el de humanos y el de, creo que de aliens. Con diferentes portadas y diferentes equipos. Y bueno, aquí buenos juegos de gestión. Los This de Police. El 1 y el 2. Gestionamos comisaría. De hecho veo aquí, este no era de gameplay. El siguiente, que es el 2, que sale algo de gameplay para que veáis un poquito, por si os interesa. De hecho también está en Switch. Aunque creo que el primero en Switch no salió aquí y había que importarlo de UK. Sí. Dice va que sí. El 2 sí que salió, que es este. Y luego tenemos el primero. Gestionamos una comisaría, el equipo que tenemos, los recursos, dinero y luego como detener... Está muy chulo, la verdad, que la gestión está guapa. Como juego de gestión está muy chulo. Y en este caso las ediciones aquí distribuidas en España, como podéis ver, Multi 4. Hola Vittorio, buenas noches. Como mínimo muy interesante y muy original. Y bueno, y esto lo que ha caído hoy. Dos juegos que han caído hoy, ya os he dicho yo que los iba a enseñar al final. Bueno, uno llegó esta semana, que ya lo enseñé. Pero hoy hemos pasado por el Game y las rebajas de Game. Tenía dos juegos pendientes
que eran caros. Uno es el Saints Row, 14 euritos. Bueno, 13 o 12 euros me ha costado, tenía 2 o 3 euros de puntitos. La edición Day One. Uno que tenía pendiente de compra, el Saints Row. Así que todavía no lo he probado, como comprenderéis. Lo tenemos hoy, desde esta tarde, que lo hemos pillado a las 6 de la tarde. Lo tenéis a 14,95 en Game. Creo que es una gran compra. Dice, el Saints Row mola mucho, como salir así. Si no conocéis la saga, es tipo GTA, Grand Theft Auto, pero con muchas locuras, muchas ideas de olla. De hecho, este es un poquito el reinicio de la franquicia, porque habíamos llegado hasta el 4 y ahora la reinicia. Pero es muy loco. Entonces, el Metaphor de Fantasio le tengo que pedir aquí, ¿no? Muy guapo. A 14,95 también es el Wanted Dead, otro que ha caído. El Wanted Dead, juego hack and slash, tiros. Bueno, según esta gente dice que es un juego de los creadores de Ninja Gaiden y Dead or Alive. Y lo tenía ahí pendiente, uno de los exclusivos que quería tener, que no salió en Switch. Y lo tenía ahí muchísimas ganas de tenerlo. Sinra ha pillado la Collector. Pero qué suertudo eres, tío. Eres un suertudo. Mucha gente no lo ha pillado, tú sí. Eres un gran suertudo. Enhorabuena, enhorabuena. Gran juego el Metaphor. Tiene que estar chulísimo. Dice Wanted Dead es una fumada, un rollo suda, sí, por eso le tenía ganas. A ver, creo, a error equivocarme, este Wanted Dead juntamente con el Evil West, si os suena el Evil West, otro juego RAL, va a ser de esos juegos poco conocidos del catálogo de PlayStation, que pueden ser buscados y que van a ser bastante jugados a futuro. Quedaros con la copla. Este lo tenéis ahora a 14,95 en Game y tienen stock. De hecho lo he comprado cerquita de casa. Y el Evil West sería otro. El Evil West ya lo enseñamos otro día. Ese juego del oeste con demonios, tipo Doom, en pleno oeste loco. También muy chulo. Dice Johnny, el Evil West lo tienes en la lista. Es muy buen juego, Johnny. Y pensad que tiene poquita distribución, si lo queréis precintado, quizás es el momento. Ahora, lo podéis encontrar quizá abierto, si nos importa el lugar, el sitio. Pero que sepáis que esos dos juegos están muy bien dentro del catálogo, más diferente de lo que sería Play 4, dentro de lo que la gente boca a boca habla, ¿no? Como podéis ver aquí, este es el juego, el Wanted Dead. Una fumada, con bastante acción. Y lo interesante, o no tan interesante, es totalmente para España, con lo que nos acota el terreno en este caso. Dice Johnny, no lo conocías. Es que este fue un anuncio visto no visto. Se anunció, salió carísimo, salió casi 70 euros. Yo en su momento no lo quise pagar ese precio, digo, voy a esperar a que baje. Y no bajaba el jodido. Y al final bajó. Wanted Dead. Y a 14,95 ahora mismo está un precio genial. Y otro que queríamos era el Far Cry 6, que estaba a 10 euros ayer, pero hoy es el que no hemos podido comprar, que se ha agotado. Y había sido el tercero, pero bueno, el Far Cry 6 ya pillaré otra, ya habrá más opciones. Dice, mola el juego aunque técnicamente es regular. A 70 duele, sí, a 70 duele. Ya no es que duela, es que como compramos mucho, no queríamos gastar 70 en este juego habiendo tanto Switch. Así que hemos esperado. Sí, Johnny, a 15 en Game, 15 euros. Igual que el anterior, el Saints Row, también a 15. Están los dos a 15. 14,95 el precio de los juegos ahora mismo en Game. Están de oferta.
Sí, y el Astral Chain a 9. Bueno, hay muchos juegos que también han bajado. Se están agotando, ¿eh? De hecho, que se ha costado, eran a 9 euros estaba el Far Cry 6, edición exclusiva de Game, y ese ha volado que quería comprarlo y no hemos podido. Y el último de la noche, el que ya enseñamos el domingo, y último, es el Gunlord X, la edición de HD para PlayStation 4, que en este caso, como veis, no tiene el logo PEGI, es la cosa rara, porque ha sido fabricado por PlayAsia. PlayAsiasoft, aunque es de NGD y lo envían los alemanes. Creo que aún queda stock en su página web. Gunlord X, bebe de Turrican, juega RAL como la Copa Pampino. Este Run and Gun con alguna fase en shoot 'em up. Una pasada. Ya teníamos las versiones de Switch, pero quería esta simplemente por la portada. Es un juego RAL, lo he disfrutado muchísimo. Muy guapo. Dice Colby, precioso el Gunlord, y tampoco lo tengo. Colby, quizás la opción es ahora o nunca. Dice que era esto, pero de pre-order. Sí, es que había una primera tirada Shinra que tenían ellos en stock allí, y luego queda otra que llegará cuando tengan las collectors. Dice, lo tengo en la cesta. Gracias a ti, Shinra. Gracias, Shinra. El Gunlord X, como podéis ver, es una gozada de juego. Y la música increíble. Parece que también traerán el Ration X, otro de la gente de NGD, igual que este Gunlord X. Lo traerán también a PlayStation 4 por si les interesa el futuro. Juega RAL. Bueno, pues ya lo tenemos. Y esto ha sido toda la lista de hoy, volumen 8 de PlayStation 4. Más o menos nos quedarán para hacer otros 7 especiales. Hemos hecho 8, nos quedan otros 7 especiales de PlayStation. Bueno, unos cuantos días más. Bombazo para acabar, dice Solid. Sí, a ver, el catálogo, a ver, se habla mucho de Switch, pero el catálogo de PlayStation me parece también muy loco, ¿eh? Yo diría que están casi a la par. La diferencia con Switch creo que tiene los juegos de Nintendo que hacen que la balanza pegue muy fuerte, y otros juegos tipo portátil que quedan muy bien en Nintendo, son muy coleccionables. Pero que PlayStation 4, por ejemplo, Play, tiene también un catalogazo, increíble. Dice Shinra, dice, no sé si ha salido ya, pero el que estoy jugando ahora y me está encantando, el Isomnium Files. El Isomnium Files los tenemos en Switch, tenía la de Play 4 ya, y fue uno de los que voló. Lo teníamos también en Play 4 y ese voló. Ese me dijo Eva que tenía que salir. Pero los tenemos en Switch. Tenemos las coleccionistas en Switch y las sencillas. Tenemos los 4 en Switch. Es decir, la sencilla collector en Switch. Tenía el primero en PlayStation 4. De hecho, era cuando todavía Eva no tenía la Switch o estaba a punto, o era al principio. La compramos en PlayStation 4 y luego buscó la de Switch, y ese hemos acabado cediéndolo. Lo hemos cedido. Ese juego ha sido cedido. Pero sí, es un juego RAL. Como comenta Shinra, es una de las visuals de investigación muy buenas. Otro de los juegos que yo también apuntaría ahí, si me gusta el género y lo quiero ya, o sea, si lo quiero tiene que ser ya, porque posiblemente bueno, ya las versiones de Switch se han ido mucho de precio, pero ha habido una tirada muy pequeñita, quizá de buscarlo cuanto antes de que se dispare muy loco. El Isomnium Files, por ejemplo, en Estados Unidos está loquísimo en precios, ya está en 3 cifras subiendo, y aquí pasará igual. Rubén Perea 86 que nos sigue, no le he dicho nada. Gracias, Rubén. Gracias, guapo. Sí, que Rubén siempre cuelga fotos de la pedazo colección que va haciendo de retro. Que además dice que siempre cuelga fotos de la pedazo colección que vas haciendo de retro. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, y ya con esto, mañana más. Mañana en principio iba a hacer especial de Switch. A ver qué me planteo.
A ver qué me planteo y me da tiempo a preparar, porque mañana tengo el día un poco liado, a ver si puedo hacer. Si veo que no me da tiempo a preparar el directo, porque me encanta prepararlos en condiciones que tenga una buena lista, que disfrutéis, haremos algo más improvisado. Y si no, pues nada, si me da tiempo, pues lo prepararemos como siempre, y si no, haremos algo más improvisado. Dice Johnny, ¿nos das FOMO? No. No os doy FOMO, os doy la verdad. No, pero a ver, lo comenta Shinra, el Isonoid Files para mí es un grandísimo juego, que ahora creo que lo puedes en PlayStation, en Switch está más complicado, pero en PlayStation creo que todavía es momento de poder comprarlo. Si alguien lo quiere, tened en cuenta una cosa, basaros en lo que os gusta. Eso, ante todo, quizás es un género que no se acaba de hacer. Si no se acaba de hacer, a otra cosa mariposa, igual que el Gunlord X es muy diferente. Si no se acaba de hacer, a otra cosa mariposa. Al final, comprad lo que os guste y os interese, y que si tenéis pensado jugar o coleccionar, enfocarlo de una manera o de otra. Si queréis coleccionar es una cosa, si queréis jugar es otra cosa. Igual si lo vais a jugar, igual el estado no es tan importante, encontrarlo precintado abierto ya se supone una diferencia en precio. O sea, buscar siempre la manera que os sea más fácil y no os guiéis por lo que os diga la gente, ni yo ni nadie, al contrario. Haced lo que os salga de los huevos y del chocho, hablando claro y en plata. Que para eso ya hemos sido pequeños, ya cuando nacimos y nos educaron en el colegio. Somos adultos y creo que no hay ningún gurú en la vida. Nadie. Guiaros por lo que os guste y que yo os pueda plantear, que os pueda gustar, y en función de eso vosotros valoráis qué comprar y lo que no. Se acabó. Y se acabó. Y pues nada, pues muchísimas gracias a todos y todas, y nos vamos a marchar. Está último cartucho en directo hablando de PS2. Mira, está último cartucho en directo, Diego, de PS2. Eso es una novedad, que esté Diego en directo y un día entre semana. Sí, porque está con alguien. Vámonos a marcharnos con Diego, ¿eh? ¿Qué os parece? Que eso es un tío enorme. Diego es guapísimo, que además estará el viernes en el podcast con nosotros. Vamos a ver si podemos hacer una raid aquí el último cartucho y nos vamos a ir con él. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vamos con el bueno de Diego y mañana más, a ver qué puedo hacer mañana. Ya os digo, si tengo tiempo, que además tengo un día muy complicado, tengo unas cositas que hacer, pero a ver si puedo preparar, y si no improvisamos lo que sea, no vamos a hacer lo que sea, Nos vemos y nos vamos con el bueno de Diego, y muchas gracias por estar aquí y aguantar la chapa.